things have been, oh, ooh, the way that things have been, oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the... Hola, muy buenas noches, bienvenidos espléndidos. Este maravilloso programa que hacemos los martes y los jueves con esta gente divina. Sí. Como por ejemplo el señor Nico Duarte. Adri Salgueiro. Así quiero gritar el gol mañana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hay que prepararse para mañana. Sí. También está, por supuesto, la adorable ¿Quién más? Katy Pujín. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Marti. Oli, hola Marti. ¡Feliz cumple! ¡Ay, Ahora le cantamos un pequeño me feliz. vine más vieja. Y Por tal, supuesto, parece. nuestra adorada Anita Moreno. Hola en este martes. ¿Cómo andan? Que no hace Bien. mucho frío hoy, ¿eh? No, está hermoso. Está lindo. Hoy Hoy hace hace calorcito. Mucha Yo estoy humedad, cagada de mucha frío. humedad. Yo estoy cagada de frío. ¿En serio? Te juro. Lo que pasa es que me parece que como durante todo el día estuve en el canal Sí. y en el canal hace Claro. frío, Sí. entonces estoy destemplada. Y sí, claro. Puede Pero le ser. cantamos el Sí. cumpleaños feliz a la Pero por señora. supuesto Sí. que sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Catita. Que lo cumpla feliz. Vamos. Gracias. Ahí Ale fue a buscar una torta. Ahí Sí. viene. Bien. Ya la está preparando. A ver, así te tiramos las orejas. 29. Una nena. Es Última una vuelta nena. de 20. 29. 29. Nos llevamos 10 años, Katy. ¿Cómo la pasaste? 29, nos llevamos 10 ¿Cómo años. pasaste el cumple? ¿Bien? Súper en la nieve, Sí. con una sensación térmica de menos 10 grados. Hermoso, divino. Era una locura el frío que hacía, los dedos así congelados. Pero ayer, que fue mi cumple, fui a los perros, a un trineo de perritos. Pobrecito. Los pobrecitos, los No perritos. me lo torturen a los Después perros. hice moto Free perros. de oruga, los Sí. husky. ¿Cuándo llegaste? ¿Con la moto? No, hice 5 kilómetros. No. Y se cayó. No me caí. ¿Cómo me voy a caer? Llegué hoy a la mañana. Ah, Así que... Estuvo Recién esquiando Claro, la ¿a dónde? señora. ¿A viaje a dónde? Ushuaia. Ah, muy bien, al fin Ay. del mundo. Al fin del mundo me fui. Y por eso viste la bajada de antorchas. Y la bajada de antorchas, un Glamorosa. espectáculo súper glamour que no Sí. se lo pueden perder el año que viene, porque yo no voy a ir. ¿Lo pasaste al grupo o no? No, si quieren se las Porque comparto. nosotros, sí, ¿por qué Sí. no? Tenemos la famosa bajada Sí. de antorchas de Ushuaia. Una desilusión. No, ¿me no pueden diga nada. explicar un poquito? Porque Ah, no no tengo idea saben qué lo la que es bajada eso. de la antorcha. Perdón, No sé ¿fue, lo que es la bajada de la antorcha. ¿fue invitada o garpó todo? No, lo garpé. Ajá, bueno, entonces sí Eh, podemos criticar. Sí, podemos Listo, criticarlo. listo. Además, elegí como destino Ushuaia, porque yo soy muy fan de ir a esquiar al Bolsón. Ay, A mí me qué encanta cheta, el a la Bolsón olla. porque tiene unos cerros divinos, Ay. posta para ir a esquiar, y tampoco chivo, estoy tirando la real. Si quiere chivo, Pero tiramos chivo. elegí este año Ushuaia por la bajada de Cerro antorchas. Castor. Claro. Dije, no fui nunca a la bajada de antorchas. Ahora te ¿A dónde, a dónde? Veo que La es un Antor- espectáculo Sí. increíble, muchas luces bajando, con Muchas antorchas. fuego, muchas antorchas, todo. Entonces dije, bueno, mi cumple lo quiero pasar allá Claro. para Muy algo top. distinto, algo top, lindo, 20. Contame, Ushuaia. por favor, Anita, Claro. cómo es lo que vos te imaginaste que ibas a ver, porque Anita no sabe lo Claro, que yo me Interiorizame un imaginé poco, sí. algo que vi en las redes sociales, que era una bajada de antorcha con más de 90 Ya estoy pintado, ¿no? personas. Esperá, que todavía no Para que- presentamos ¿Dónde a está? nadie. Claro, ansioso. ¿Dónde está? No te, No Pepe Luis sabemos. se fue. Se fue. Vi en las redes sociales muchas antorchas, aproximadamente entre 90 y 100 personas. Entre profesores y niños que van a las escuelitas, le dan a todos una antorcha a la bajada del sol y bajan todos, uno Qué atrás del otro. lindo. Divino. Hermoso Además, espectáculo. Sí, en agosto vuelven a hacer otro, que no voy a ir, y lo podés ver desde la ciudad. ¿Por qué? Porque es toda una luz bajando desde la Claro, montaña, es un correcto. espectáculo divino. Divino. Entonces, vamos. Llegó el día, había gente esperando hacía 2 horas, pobre, acalambradísimo. Una Pero fresca. parece que no había tanta nieve. Puede pasar. Entonces, literal, bajaron 9 antorchas. No, La derretiste, bueno, mamita. Antorchas y 3 banderas de mierda. Pero por lo general, ¿cuántas antorchas? Bueno, hagamos una cosa. ¿Cuántas Presentamos antorchas? al resto Vamos, del equipo. sí. Ay, me Sí. Katy. Presentamos al resto del equipo mientras vos le mandás la bajada de las antorchas Sí. que te tocó ver a vos. Qué piedra que Por es, supuesto, lo tenemos a Stephen en dirección.
Luchi en sonido. Luchi. Maxi en Producción. Ana Laura en producción. También. Y Pepe Luis, que es la estrella del programa, que ¿Dónde como está? se escondió. ¿A dónde está mi amigo? Se fue. Where is Acá Pepe Luis? con la popular, con los que laburan de verdad. Perdón, nosotros la qué hacemos acá. Popu. Ustedes están pintados al odio. Epa. Estamos laburando acá. Ahora van a conocer la verdadera bajada de antorchas Sí. antes de meternos en el primer tema de hoy, que obviamente tiene que ver con... La selección. Eh. Me Pero preocupé. por favor, mañana Pero se agita. Yo traje algo Sí, eso es lo que te para iba a acompañar. preguntar. Sí, Eso porque es lo están que- viendo seguramente acá una Dilo. bolsa toda. Pedorra, digamos. Sí. Ven una bolsa fea, porque la verdad es Una un bolsa. montículo ahí que no va acorde. Sí. Con esto me parece esta que escenografía, ¿No ¿no? pagaron? No sé. No pagaron porque lo pagué yo. Ah, lo pagaron. No, lo pagué yo. ¿Qué me Todo, trajiste, taca, un taca, regalo? puse. Sí. Le traje un regalo. No sé si Ah. a cualquiera de los dos No puedo santafesinos creer. que están acá en la mesa. No en la mesa, hay una santafesina nada más en la Sí. mesa. Porque el otro santafesino no sé dónde está. ¿Dónde está Pepe Luis? ¿Dónde hoy? está mi Con la amigo? Popu. Traje algo que habíamos hablado el otro día. ¡Los Lupines! Los lupines. Lupines. Vamos a mostrar la marca, no pasa nada. No la pasa pagué. nada, Lo pagué, porque lo pagué. Bien. Nico, traje- ¿cómo los comes? ¿Probaste Nico, los ¿cómo los lupines? comes No vos? lo comí todavía. ¿No los Te probaste? cagué. parece no, que no, faltan ahí no, adentro. no probé. Yo estoy viendo que falta, te viste jugando a la canasta. Sí, está y dudoso pensaste para eso, hacer. Está dudoso. Hay como una cosita ahí media que viste el No, ¿Vos me sabés comer lupines? acá ¿Vos sabés comer lupines? Sí, porque yo no. con los Me va a decir cualquier cosa. Después los lupines con los escalpines. con los dedos. es como, ¿cómo se llama la que te La pinza. No, esta verdura que es verde que va sacando. Lechuga. No, como la arveja Acelga. no. Sí, una arveja, una chaucha. La chaucha, ahí está, como la chaucha. La ¿o no? chaucha No es amarilla. una chaucha eso. No, pero Choclo la- grande. Es como un poroto, un garbanzo, un Comete algo. uno. Comete uno, Voy a Nico, comer dale. uno, pero es para Pepe Luis. Ah, la inflamación que te agarra con eso, te digo. A ver, No. yo voy a probar. Yo quiero es probar en vivo. buenísimo. Cómelo como Los lo lupines. Yo voy a comer como me imagino que se come esto. A ver. Yo A ver. me imagino, no Porque sé. el otro ¿no? día estuvimos hablando de los Claro, lupines. no y tengo experiencia en lupines, A ver. pero me imagino que se muerde la puntita. ¡Tramposo! Así. Como una chaucha, entonces. Claro. Claro. Y ahora se aprieta. ¿Y será? ¿La puntita se tira? A ver, dale, hacelo. Mm, ¿Y para qué apreté la puntita? ¿Te comiste lo amarillo? Todavía no. Acá. Pero no sé. Pero Claro, que eso, tenés ¿qué? que apretarlo. Dale, espera, ¿le puedo dar una a Katy? Obvio. A ver, Katy, que es catadora de lupines. Claro. ¿Cómo comes esta porquería? Vamos Pero- a agarrar ¿Cómo? uno. Pero tiene pinta de Mira, ser duro eso. Lo mordés. No, espera, no es duro, es re blandito. Agárrate uno. Lo ver. hacemos todos juntos. Espera. Mordés. Y viste que ahí ya lo marcaste. Entonces, ahí sacás. Tuki. ¿Y qué tiene gusto a qué? Es fácil, ¿querés? Entonces no se comen. Mira la cara. Probate un lupín. Probate un lupín. Ana, vení, Ah. probate un lupín. Ahora entendí. Claro. Lo mordés y sacás. ¿Y lo gusto adentro. gusto a qué tiene? A ver. A Lupín. Ay, se me cayó, chicos. ¿A dónde está Lupín? Ay. Es como un garbancito. ¿No? Pepe, ¿vos querés? Sí, pero. No, pero cortale la puntita del lupín. No, ya y está, lo otro ya se está. aprieta. Resbala. No, no rebala un sorete. O sea, una persona ansiosa no puede comer lupines Claro. porque claramente No. Lo ideal sería que te quede enterito. Claro. Pero mira. es duro. Es duro. Es durito. Es durito el lupín. Es como un picle. Yo pensé Es que para era la blandito. picadita de mañana al partido. Es para la Claro. cerveza, el liso. Lo traje para eso, Pepe Luis. Para Ahí, Pepe Luis, ahí traigo el vení, liso. Vení, comete un lupín. Porque Claro. en realidad, contale la verdad. Nico se comió con Entra en cáscara y cámara, todo. ¿no? Contale a la gente. No viene con instrucciones Es eso. como si fuera un maní. Claro. Perdón. Es como si vos un maní te lo comés con. Pero no dice, pero la cáscara del maní sabés que la tenés que sacar. Ahí no dice, Ahí saque. está sacando. Ahí está. Mirá, ¿Ves? ahí está. Ahí Ahí está. Igual disculpen, tal cual, si el que no los conoce se lo mete así de uno. Gracias, ¿no? Anita Moreno. Sí. Sí, es Sí, correcto. es verdad. O no, te Claro, vos mandás entrás como la tuki, aceituna. tuki y decís, es una porquería. No viene verdad. con manual con instrucciones. Bueno, no sé si tanto, pero Ricos, digo. ¿eh? Tiene Son toque. ricos. No es una cosa de. Me van a traer los pines, no caviar, No, pero claro. está bueno. Son de Está Mendoza, no sabía.
¿De Mendoza? Es algo Sí. original. ¿Dónde lo compraste? ¿En el almacén? En el almacén, pero en Suipacha, provincia de Buenos Aires. Ah, Fuimos bien. a pasar el 9 de julio como personas patriotas. Muy bien. Una mierda. Hermoso. Tú, Agradecemos. Quejoso de los destinos. Es que ¿Qué fuimos. pasa con Es los que destinos? fuimos, dijimos, ¿Le che. pasaste al grupo lo de la Sí. bajada de las antorchas? Cuando tengas el, Por favor. el grupo de la bajada de las antorchas, la super bajada de Sí. las antorchas, ¿ya la tenemos? Bueno, ustedes se acuerdan, bueno, recién acaba de Sí. decir Katy que uno se imaginaba Ujú. que la bajada de antorchas era desde la punta del Mirá, cerro, y así. venían bajando. Es así. así. Miren lo que vio. O sea, hay más drones Pero que personas. disculpen, ¿cuántas Claro. antorchas se suponen que hay? ¿Muchas más? 90, ponele. Entre 90, hay un poquito de 100, diferencia. dependiendo los que se anotan. Más o menos. Claro, que es toda en realidad la escuela que hacen esquí. Ay, mamita. más ¿Y vos los viste que se 90 antorchas anotan. versus 6? Vi eso, vi 6. Vi Mi 6 vida. antorchas Bandera. y 3 banderas. Tres Fíjate que banderas. vienen en el medio. Acá me están avisando que es la primera vez en la historia que hay menos de 10 antorchas por bajada. No, Son re piedra. Me queda muy claro que es la primera vez en la historia. La Nunca gente pasó se iba muy antes. enojada. Imagínate el que estaba hacía 2 horas esperando la bajada de antorcha para poder ver. Sí, pero para hacer desde esto no lo arriba. Me están haga, escribiendo de suspendelo. Ushuaia. Claro. ¿Qué Está Me bueno. están decían escribiendo por de Ushuaia, Sí, que es como dice Nico, algún mufa fue, alguna... ¿viste? Bueno, de Algún, hecho, algún bicho estuvo por el sur. Ahí. bueno, Katy tiene esas cosas que de las espectacularidades no tiene que estar. Por ejemplo, a los partidos no tiene que ir, no los tiene que ver. No, de más. Dice no que vi fue... ningún partido de Argentina y el otro día estábamos trabadísimos. ¿Y cómo nos destrabamos? Yo dije, chau chicos, me voy. Alguna nutria anduvo por ahí. Me fui del shopping de Ushuaia, literal, me tomé el auto, hicieron 2 goles más Argentina. Mientras yo estaba sentada en el shopping esperando así, estábamos Son empatadísimos. re piedra. Mañana, por supuesto, que no se te va a ocurrir mirar No. el partido. Lo voy a mirar hasta que veo que se tranca. Cuando No. se No, tranca... no, como no lo pasó mires. en No, Egipto. no, 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 no. Sí, en Egipto estábamos súper trancados. ¿Qué hice yo? Agarré el bolso, me fui para el canal. Arriba del bondi, metimos goles. Ah, ¿también? Sí, te No, dice que no, es no, el quiero- primero. No quiero sufrir. No No lo te vean vas a mañana. sufrir. Estamos destinados a... Sí, Me sí. hubiesen... Mira, ¿vieron hoy el partido? Pragmático. Yo no Un voy a gol, estar- 2 goles. Pimba, 2 goles y chau, adentro. No, Nos yo vemos a la estaba final, dijo trabajando. España. Así tiene que ser. así, Así de sencillo. Pero estamos destinados a sufrir y... ¿viste Me voy a que- encargar de que suceda. Acá tengo un mensaje que dice, si Katy va va a las cataratas no hay agua. Sí, 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 sí. El Seguro, agua hay sube sequía. en realidad. No cae, sube el agua automáticamente. Al revés, como la No. casa de la gravedad. Claro, Exactamente. exacto. Es correcto. Bueno, para mañana, ¿están Sí. preparados? Porque hay una cosa que de otra cosa, no se habla de otra cosa que no sea del partido de mañana. Es que hasta mañana la gente va a hablar del partido. Y pasado Y también. pasado. El pasado Y también. el domingo. Ahí Y se vamos a pregunta. llegar a la final, Obvio. espíritu. Con Se España. preguntan, ¿Katy es mufa? No, No. lo contrario. Yo te No. activo el partido. Por No. la duda. No, El no, izquierdo. no. Mañana No. lo voy a mirar al partido porque arrancamos siempre bien, hacemos goles, pero llega un momento que se traba. Mira. Ya es el momento que yo me tengo que levantar e irme. Sebastián Mejides te dice, no lo mires, Mufasa. Ahí está. Por Dios. Ahí está. No. No, mire el No, mundial. no. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no tiene que verlo. Katy. Yo sufrí, por ejemplo, el tema de las cábalas para mí se terminó. Sí. Porque como los partidos eran en horarios tan diferentes, Es el mundial sin cábalas. no lo podía, y no podía hacer la cábala, porque si la cábala era verlo, suponete en la cama mirando televisión, y esa hora se jugaba el partido y yo estoy trabajando, no puedo. Bueno, pero Claro. en todos Bueno, los partidos... hoy traje algo de cábala. Claro, para en hablar. todos los partidos vos entonces- repetiste algo, Adri. Entonces no digamos nada. Que en todos los partidos vos repetiste igual algo de cábala. O ¿Qué? estabas camino al canal, o estabas en el canal, o estabas volviendo para tu casa. Es como que siempre en No, alguno de los no, dos- porque en el último partido, en el que sufrí como una yegua y después grité como sábado? una yegua, exactamente el del sábado, Estabas en tu casa. no sé, estaba en casa con una bandeja de sándwich ¿cómo se llama? De miga. De miga espectaculares que nos mandó Dai Bosco y Cris Dinero. Le mandamos un beso. Y con champagncito. eso A sí, tranco. fundamental. Está bien. Y entrándole a piqui. El y vacío de la luna solamente- dicen que sale el sol. ¿Qué dijo? Si Katy va al Valle de la Luna dicen que sale el sol. Eso no. No, y lo que sí, Sí. lo único que sí lo repetí y como una vez no me sirvió,
En el primer gol que metieron, Sí. yo había abierto la puerta del balcón para que saliera Benito a hacer sus necesidades Sí, en su claro. lugarcito. Entonces tenía una pierna puesta adentro y una pierna puesta afuera. Corner. ¿Te acuerdan que fue un corner? El primer gol. El primer gol. Sí, claro. Bien. Me pongo ahí y yo esperando que entrara Benito, que hace un frío de cagarse. Esperando que entrara Benito, gol. Bien, Entonces, McAllister. cada vez que había un corner, Vos ibas yo me ahí. iba igual. No te sirvió Pobrecito, mucho. a Benito no lo saqué porque no. me daba. Benito te miró y te dijo, pará, no, boludo, No. ese no tengo frío. En el segundo hice lo mismo, no pasó nada, dije, chao, a la mierda. Listo. con la cábala. Y entonces, No a es partir eso. de ese momento decidí que mi cábala es no tener cábala. No sé Bien. ustedes. No, No, no tengo no hay que cábala para este tenerla. mundial. Este ¿Ninguna? mundial, no, no tengo. No. ¿Ninguna vos? Yo Pero sí. vos sí. No a verlo. No verlo. Yo lo miro hasta que se traba. Te Dando juro el que se tema traba a y me voy. Anita para después, Adri. Anita, Le estás cagando el tema a Anita para después. lo ¿no? adelantamos. No, quiero saber si ella tiene sí o no. Después me va a desarrollar el tema. Pero el tema del debate era ese. Ah, bueno, ¿El desarrollar las cábalas o no lo tenerlas? empezamos a debatir ahora. Bueno, Hacemos Claro, ahora, y es no, lo y no se mismo. vayan porque al final ahí Está- cerramos está el debate bien, con Anita. cerramos acá, terminamos Claro. con esto y arrancamos con otra cosa que tiene mucho que ver. Sí, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Vos también trajiste tus temas. Yo cada traje uno mis trajo temas. sus temas. Claro, hicimos el trabajo. Bien. Sí. ¿Sobre qué se tratan? Uno. Es para so- saber, estamos Sí. vendiendo. Estamos vendiendo. Claro, Sí. estamos Recién haciendo venimos- una cosita así, ¿cómo se dice? Una Zorrita. pastillita. Una pastilla, un detalle. Un Un detalle, detalle. ahí está. Anita va a Un hablar de detalle. las cábalas. Muy Sí. bien. ¿Vos? Yo tengo una mujer que le preparó una torta muy especial al hijo para festejar. Sí. Y después traje. Vieron que se casó. ¿Quién se casó? Taylor Swift. Taylor Swift. Sí, sí. Bueno, tengo souvenirs del casamiento de ¿Los Taylor. trajiste? Los ¿Que eran los traje Lupines? en vivo. No. Los Lupines. Wow. Amigo. Sí, traje Muy información bien. sobre los souvenirs que no dieron en el casamiento de Taylor Swift. Los ¿Cómo que que no no dieron. Los que- ya van a ver. Ya van a Ahora ver. después van a ver. No se Vos, Katy, anticipen. trajiste tu presencia Además estelar. de mi presencia Buah, estelar, la buah. bajada de antorcha. No, les traje los regalos aprobados o desaprobados para darle a alguien. Y dónde pedir matrimonio y dónde no, para ustedes. me gusta Yo les la tiro idea. los lugares y ustedes me dicen. ¿Hay que pedir sí, matrimonio? no. Sí, Sí. si te querés casar, sí. Ah, bueno, también. Si no te Excepto que le mandes Ponele no un te poco querés de casar, romanticismo. Si no te No. querés casar, no. Claro. Pero bueno, como estábamos hablando del fútbol y yo me Sí, fui al claro. pasto, como siempre, tenemos un video que realmente es buenísimo. Ajá. No se los quiero adelantar. No, no, no. Quiero que lo vean. Por favor. Y después lo vamos a debatir. A ver, ¿qué tenemos? Ahora, ponele. Otra vez en Argentina. En la previa argentinizaron a un nene suizo. Y también al alcalde de Kansas. Sueltan en manada y te conquistamos cualquier país sin armas. En el túnel el Dibu ya anticipó lo que se venía. Con el corazón, oye. Solo eso. Aunque de entrada llegó el gol de Alexis y parecía fácil. Samuel también tuvo que ver porque él fue el que dijo que Alexis tenía que ir al primer palo. A partir del 1-0, esta señora empezó a cortar los ataques suizos con una tijera. El segundo tiempo se puso complicado y como esta señora estaba muy nerviosa, se puso a limpiar una pared. Y estaba sucia. Estaba Messi, con lo que tenía, entró en modo Rocky. Y este padre le enseñó a su hijo a robarse una pelota. Álvarez, pues mira, buen botín que se lleva ya el muchacho. Por lo menos trata de que justo no te estén viendo 500 millones de personas. En tiempo extra, Liche tiró una de los supercampeones que no entró de milagro. Pasa que la policía le había secuestrado el Magic Click para prender el palo santo. Una locura, no quieren sacar la herramienta, viste, de trabajo, no hay chance. Pero por suerte una piba lo prendió a la tribuna. Y en el segundo tiempo extra entró el Flaco López y asistió Julián. El Flaco hace 6 años en pandemia estaba jugando un torneo regional para colegiales de Tres Arroyos. Y en 5 minutos en cancha igualó a Cristiano Ronaldo en asistencias en partidos de eliminación directa mundiales. Y el dron de Inglaterra-Noruega también lo igualó. Julián ya había hecho un gol parecido hace poco jugando contra el Real Madrid, así que no fue casualidad. ¿O sí? Lo que no es casualidad es que se parezca cada vez más al Hombre Araña. Hasta la cuenta de Marvel ya lo considera más Hombre Araña que Tom Holland. Encima después recuperó la pelota para la contra del 3-1. Igual que como hizo contra Egipto para el 3-2. Estos ya no son pulmones, son superpoderes. Superpoderes iguales a los que tienen los ventiladores de Bangladesh, donde el embajador argentino ya casi es considerado presidente de la nación. La cosa es que el Flaco López iba a entrar por Julián. Acalambrar a Paredes. ¿Entrabas por Julián? Yo creo que sí, yo creo que era ese el cambio. Qué lindo que es el fútbol. Y Julián mandó a dormir a los suizos y después a su bebé. Mira.
Scaloni también quería que los jugadores se vayan a dormir temprano. La gente del partido contra los ingleses, porque se va a hablar de todo. Caliente técnico. Enojado el técnico, loco, vámonos. Chao. Y después dijo que el partido contra los ingleses era uno más. Es un partido de fútbol, ¿eh? Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso. Pero cuando te cruzabas con Beckham no daba esa sensación, ¿eh? Se está empantanando. Vamos a ver Scaloni. Dicen que se dé la mano. Beckham se la da a Scaloni. Y Scaloni no le da la mano a Beckham. Messi tampoco le puso pimienta a la previa, pero tiró un dato clave. Fue contra todos menos contra Inglaterra, así que... Sabe que en su lista le falta Inglaterra. Y también sabe perfectamente lo que piensan los argentinos. Ahí terminó. Ahí terminó. Divino el video, ¿no es divino? Es hermoso, es un divino. fenómeno el Qué pibe ese. resumen. Hace muy buenos videos. Hace buenos videos, Sí, se hace- nota que la edición es Sí, espectacular. hace muy buenos videos también del Mundial, de comentarios que ponen en redes sociales, de Colapinto, fanático de Colapinto, también Ah, se ¿sí, juntó, también? tuvo- sí, está muy Pero bueno. ¿qué opinan ustedes de cómo somos los argentinos y de lo que podemos llegar a hacer en 3 días, 4 días en el mundo? ¿Cómo que podemos llegar a hacer? ¿qué Somos opinas? ¿Qué diferentes. podemos hacer? Nosotros, Como- escuchame, Como hacemos... hicimos con el pendejito ese de mierda suizo. No, pobrecito, con el el nene qué enano. culpa tiene. El enano. Con el enano El austríaco. enano iba... Ahí tenés, el enano, mira, el enano. Después nos fuimos normalizando. Sí, pero ese nenito quería estar ahí. No es que Claro. el nene le pide al padre que lo lleve No, para estar en el fue brazo. después Claro. Messi, ¿no? Sí. Hubo un nenito que fue a la cancha llorando. ¿No es ese? Que después Messi le dio la camiseta. No, este Ah. suizo que estuvo en el banderazo. Ah. No, ese Que hay un nenito que se puso a llorar cuando perdió Suiza el otro día y que estaba ahí, estaba ahí en la cancha y cuando estaban todos los jugadores y estaba al lado Messi y Messi se acercó a darle la camiseta de él y el padre no lo podía creer. Pero era Ah, no suizo, lo vi. el padre, ¿no? Sí, eran suizos, o sea, el nene tenía puesto la camiseta de Suiza. Suizo. Claro, Sí, claro, pero después ese no lo y después Mafalda lo tiró por la barranca. No, esa Heidi. ¿Ustedes qué opinan? Abro debate acá también, ya Dale. que estamos abriendo debate. Va a estar con- ¿Es un partido y nada más, No. como dice Scaloni, como quieren No. hacer creer los jugadores? Para mí no. Para No. mí no. ¿Quiere es un partido. explayarse Salgueiro? No, porque si bien hay una cosa que no hay que mezclar, el Sí. tema de las Malvinas, el gol con la mano, el gol de oro, Sí. toda la sasa, no dejan de ser, si bien yo no tengo nada contra los ingleses, o sea, Sí. no me El voy a... pueblo inglés. El pueblo inglés no, son ingleses, nada más. Pero no es un partido de fútbol porque hay mucho adentro historia. de... Sí, mucha historia que no nos podemos olvidar. El tema de las Malvinas, por Yo no ejemplo... pienso lo pega. mismo. ¿Eh? Yo no pienso lo mismo. No, Pepe Luis, porque... A pesar de que las generaciones han cambiado, porque hoy un pibe de 20 años no vio ni vivió lo que vivimos nosotros. Ujú. Yo soy clase 62. Mis amigos estuvieron ahí. Y hay una pequeña cosita que sigue dando vuelta y que me da cosquillita. Y Yo bueno, sé y que por es eso... yo sé que es un partido de fútbol. Pero es lo que Sí. digo yo. Claro. Hay una historia atrás, Hay una no es un historia. partido cualquiera. Mirá, después vamos a pasar un video de Bangladesh Sí. que también viene a colación del tema que sacó Nico recién, que está bueno. Gracias, Pepe. ¿Por qué Bangladesh es hincha de Argentina? Sí. De más, Y el ahí- domingo que fui a hacer excursiones allá en Ushuaia, y son muy Sí. de las Malvinas, hasta la guía nos decía, van a haber muchas banderas de Malvina el miércoles en la cancha. En Ushuaia, por ejemplo, ya saber que van a jugar con Inglaterra, para ellos es primero las Malvinas Claro. Sí. y después el partido. De todos Y modos, Ahora algo te que digo, de están todos modos, prohibidas, Katy, hay están un... prohibidas las banderas, están Correcto. prohibidas absolutamente todo, ¿o no? Correcto. Está prohibido, no puede haber ningún tipo de bandera. ¿En serio? Sí. ¿Este partido? Mira. Ah, No, de Pero- banderas, no, con de la convenciones Malvinas, políticas, convenciones religiosas, políticas, etcétera. Exactamente, puede ser la bandera Sí. De Argentina, sí. Pero además están extremadas las medidas de seguridad, tanto hay privadas como las que tiene que tener el país, por supuesto, precisamente porque no es un partido cualquiera. No. En la Argentina no es un partido cualquiera. No. Yo creo también, yo coincido, para mí hay mucha historia atrás. Hay Claro. mucha historia, pero previo a Malvinas. Por ejemplo, Ratín, que falleció. Que le dio vuelta a la bandera. Claro, que Claro. le estruja el banderín del córner cuando lo echan, que gracias a Ratín, o a causa de Ratín,
inventan las tarjetas amarillas y rojas. Porque Claro. no existía todavía en ese momento en el Mundial de Inglaterra 66, correcto. Sí. Ahí lo expulsan a Ratín y él se sienta en la alfombra roja de la reina cuando lo expulsan. No estaba la reina, Claro. pero se sienta en ese Porque lugar. si estaba la reina, la meaba. Sí. No. Para mí sí, tiene mucha historia, demasiada historia. Y se potenció más, por supuesto, con la guerra de Malvinas y después, por supuesto, con lo del Diego, ¿no? Porque yo creo que obviamente, ellos quieren vengarse de alguna forma de lo que fue el Mundial 86 de México, donde Maradona le hace el gol, el famoso La Mano de Dios, y después el gol del siglo, donde se campetea prácticamente todo el equipo inglés y hace el gol. Y yo creo que ellos se quieren vengar de eso. Bueno, esa palabra usó un inglés el otro día que le estaban haciendo una entrevista cuando dijo, este partido es venganza. A mí eso me da un poco de miedo. De miedo. ¿O no? Sí, yo qué sé, yo a mí es como que me resulta como que digo puta, ¿no? Porque creo que es un tema muy importante a nivel histórico y esto no deja de ser un partido de fútbol. A mí me gustó lo de puta, ¿dónde hay? No, entonces es como que digo, es fuerte, digo, que por una historia lo lleven a un partido de fútbol, una venganza, es como que es un montón, porque un no deja de montón. ser un partido de Es fútbol. que en el digo, 86 era muy terminó el fresco, partido y Anita. ya. En el No, ya 86 habían pasado 4 años, 3 años y era muy fuerte, era una historia muy reciente. Entonces, cualquier cosa que pasase se llevaba a ese límite. Hay un cuento muy lindo de Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar. Sí. Que habla, Sí, buenísimo. es buenísimo. Si pueden, búsquenlo a Eduardo Sacheri, que habla Sí. siempre de fútbol o de cosas populares. Sí, sí. Son cortitos, así que nada, y está buenísimo. Y habla de del esto. partido de Argentina contra Inglaterra del 86. Te Es pone la piel de buenísimo. gallina. Sí, Bien. sí. Y hay una versión que la lee Alejandro Apo. Sí. Oh, te pones a llorar. Mira. Sí, búsquenlo en YouTube. Ay, bueno, pues si la buscan Sí. en la Apala tele- la- Sí, Y queremos para vos, Katy, escucharla. Escucha, para Adri, vos es un partido de fútbol, Adri, ¿qué? acá la gente dice, bueno, nos saluda Gastón, nos saluda Miriam de Argentina, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, cordiales Sí. saludos. Uy, ¿cómo estoy? No sé leer. No. Buenas noches, tal cual es así, nos dice Andrés. El Lobo dice, hay mucha agua hirviendo cayendo en la historia. Muy bueno, desde la época... Por las invasiones Sí, inglesas. exactamente. Claro. Él dijo, me siento un ratón y me voy. Ay, no sé a qué te referís, Lobo. Me siento Creo que la mal. respuesta de Scaloni fue políticamente correcto, Sí. pero todos sabemos que llevamos adentro y lo que significa el este partido. partido. Qué Sí. fea expresión, dijo Elida, no sé por qué lo dijo. Ayer lo leyó en la Por tele. venganza. Puede haber sido. Puede ser. Seguido. Máximo dice, también está la película italiana, Fue la mano de Dios. Es verdad, Máximo. Hay un documental también que... Sí, y creo que ahora se estrenó un largometraje que se llama El Partido. Si yo no me equivoco, ¿eh? Sí. Puede ser. ¿Estuvo acá? Estuvo en Cannes. En Cannes. Y además es un libro. Es un libro de un periodista deportivo que después lo hicieron largometraje. Bien, y acá hay una cosa importante que dice, mañana se cumplen 44 años de que se dio por finalizada la guerra. Es verdad. Nos dice Cristian Dinero. Sí, Muy gracias, bien. Cris. Es verdad. Me siento un Ah, ratín. y encima justo, mañana. Sí, mañana. Justo mañana, La me verdad estoy que no tenía en chequeándolo. Y Eso no aparte te sabía. pregunté, pero no sé qué me contestaste. ¿Es un partido de fútbol o no es un partido de fútbol? Porque vos sos una mujer joven y has vivido más o menos como Ani. Sí, lo trataremos como un partido de fútbol. Sé que hay un montón de historia atrás y, como dije recién, justo más estando en el sur, cuando ganó justo Argentina y dijeron, uy, con Inglaterra, y empezaron todos a hablar de lo mismo, de que van a colgar la bandera de Malvina y que va a ser como otra derrota para llegamos a perder y es como que las Malvinas ¡No! y esto y lo otro es como una cosa tras otra. Habiendo tantos países, justo tiene que ser Inglaterra. Pero hay que tomarlo como un partido porque no sabemos qué puede llegar a pasar, pero sí hay un montón de historia y mañana creo que los argentinos, esa historia no la podemos olvidar, no hay que dejarla pasar de alto. Yo creo que, como bien dijo alguien de nuestros televidentes, no sé cómo se Sí. diría, los streamers, que Scaloni fue políticamente Sí. correcto con lo que dijo, porque fue políticamente correcto, y es lo que les tiene que tratar de transmitir a los Claro, muchachos. a eso voy yo. No a lo que, digo, capaz no se entiende. A lo que voy es no fomentar. Porque Claro. a eso voy yo. Digo, entiendo que hay una historia y eso está clarísimo. Y más todo lo que sucedió.
pero no fomentarlo a través de un partido. Claro. Ese es mi punto de No, vista. está bien, es que es clarísimo lo que vos decís. Obviamente no podés fomentar el odio Sí. por toda una A historia eso que hay voy, atrás. porque Sí, no, la eso- realidad que no deja de ser un correcto. partido, que los chicos se fueron Y ahora se fueron a vos dormir. tenés un, Bueno, mira, acá tenés un encontré- video que está por salir, que después lo tiran los chicos cuando vos los pidas, Adri, Sí. que también te cuenta la historia de por qué los bangladeses son hinchas de Argentina y tiene que ver con toda esta charla que están y esta discusión Hermosa que están teniendo ustedes. Mira, Exacto. acá el resumen, Adri, dice que la guerra de Malvinas terminó oficialmente el 14 de junio del año 82, donde de las junio. fuerzas argentinas firmaron, No, dejando... julio Junio, dice. Junio. Entonces, no, está bien. 649 combatientes argentinos y 255 británicos fallecidos. Bien, ok. Vamos a ver el video que nos decía recién Pepe Elví, que está buenísimo. ¿Por qué vos decís? ¿Por qué los bangladesianos, cómo se dice? Bangalíes. ¿Por qué los bangalíes son tan fanáticos de Argentina? O sea, en Bangladesh, ¿por qué en Bangladesh nos quieren Claro, tanto? ¿por qué? ¿Por qué? Ahí tiene la respuesta, mírala. ¿Sabías por qué Bangladesh Bengalíes. celebra los goles de Bengalíes. Argentina como si fuese su propia selección? Aquí está la respuesta. Bangladesh está a 17.000 kilómetros de la Argentina. Fue colonia inglesa entre 1757 y 1947, o sea, 190 años. En 1947, cuando deja de ser colonia inglesa, se suma al territorio de Pakistán. Pero luego, con una guerra de por medio, a los 24 años, o sea, en 1971, se independiza como país. Los ingleses en los 190 años que dominaron Bangladesh llevaron el fútbol como actividad deportiva y jugaban al fútbol entre los ingleses y los bangladíes. Los soldados ingleses con bolsegos y los bangladíes descalzos. Y en esa competencia de fútbol, en el fondo había una competencia por el dominio, por a ver quién era superior. No se olviden que ahí estaba el sometedor y el sometido. En el Mundial del 86 fue el primer mundial que pudieron ver por televisión en Bangladesh. Antes lo escuchaban por radio. Recuerden que en el Mundial del 86 Maradona le hace un gol con la mano a los ingleses y que era el jugador de un país que había tenido una lucha por la soberanía en Malvinas contra los ingleses. Estos fueron los elementos constitutivos para los cuales Bangladesh sienta que Maradona era el vengador de la Argentina y de ellos contra los ingleses. Por eso hoy, cuando usted ve estas imágenes que pasamos en Bangladesh, festejan los goles de Argentina y la selección argentina como si fuera de ellos. Maravilloso. Bangladesh. Wow, Wow. ahora entendí todo. Claro. Ahora entendí todo. Ahora entiende Sí. por qué odio a los ingleses colonizadores. Acá dice, Sebastián dice, prefiero 1000 veces un partido que una guerra. Estamos Claro, todos igual. Obviamente, claro. Está claro que estamos hablando igualmente de gobierno contra gobierno, ¿no? Porque los británicos o Obvio. los ingleses nos dieron a los Beatles, a Queen. No, estamos hablando de otra Rolling cosa. No, Stone. no. Por eso, no es el pueblo, ¿no? Porque si no decimos los odiamos a los ingleses. No, los políticos. no, o sea, claro. todo lo que tenga que ver con la política, Exacto. obviamente. Acá Sebastián Mejide dice, la India fue colonia británica. También, como muchísimos. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿De qué? ¿De qué? De que los tres de los 4 semifinalistas, 3 fueron grandes potencias en los siglos anteriores y tuvieron muchísimas colonias. Todos colonizadores. Todos Sí. colonizadores. España, Inglaterra, Inglaterra, Francia. Francia. Y Wow. Argentina, Y la pobrecita. algunos- Argentina, los únicos Argentina. latinoamericanos. ¡Bravo! Y algunos clavizadores también, También, muchos. por supuesto. Claro, ¿El mundial pasado muchas quién cositas. quedó finalista? Argentina, hijita. Argentina. No, y aparte, Francia. pero jugó con alguien. ¿Con quién fue? Francia. Con Francia. Con ¿Y Francia. los otros 3-4 quién fue? ¿Lo del tercero y el cuarto? Sí. ¿Y quién fueron los Croacia. Carlos? ¿Croacia fue? No. Croacia y Marruecos. Gracias. Croacia y Gracias. Marruecos. Ah, o muy sea que bien. viene siendo siempre Europa y Argentina. Por eso digo, los latinoamericanos. Bueno, Marruecos es África. Bueno, Ya, te pero es como Bueno, ahí. no importa, bien. Maravilloso. Bueno. Acá también aprendemos historia, chicos. Obvio, acá Claro, aprendemos cultura de todo. general es esto. Francia siempre. este año no alcanza a ser segundo. La No. mitad. ¿Qué vamos a Argentina- decir? Francia, Claro. cuarto. Primero esto, Excusez-moi. segundo Cuarto. Francia, no. Ahora no podemos Francia, decir más segundo cuarto. Francia. No, Francia. Francia. Inglaterra, Tercero. España, Argentina. O sea, primero Argentina.
O Así sea, va a le quedar, dijiste, así le vamos a dijiste en quedar. un ¿Cómo va a orden ser? A ver, raro. espérate que lo anoto. Ahora Para que vos- vamos de atrás para adelante. Espera, Claro, la- voy de atrás para adelante, de cuarto Ah. a primero. Pero Está la, bien. la final, ¿cómo sería para vos? La final, Francia, final. Inglaterra. No, ese es tercer y cuarto No, puesto. ese- tercer, entonces, cuarto puesto. España, Argentina. Claro. España, Argentina, Claro, final. Muy España, bien. Argentina. Sí. Y mira que la España, pero bueno, vamos a tener Bueno, que bueno, Ah, pues anulo una mufa, bestia, anulo mufa. Sí, sí, basta. ¿Vos cuál decís que es la final? Y España, Argentina. Ya está, vos también. No lo quiero decir, no lo quiero decir. España, Argentina, bien, ok, listo, ¿Se se acuerdan terminó. del mundial pasado? Que yo he cumplido una promesa en vivo. ¡Sí! ¿Se acuerdan? Que depilarlo. Como este año. Lo depilamos. Boludo, mete otra. ¿Te acordás? Lo depilamos. ¿Con cera? Si Sí. ganaba Argentina. Claro. ¿Vos no estabas, Ani? Sí, estaba. Sí, Pero sí, estaba. que todavía yo de buena, espérate, 2022 él había fue. prometido, espera, prolijamente vamos a ver. Sí. Él había prometido que si ganaba Argentina se depilaba las piernas. Sí. ¡Cierto! ¡Cierto! Con Sí, con cera. cera. Yo estuve tan buena Sí. que traje para depilarlo la cera que se utiliza para el rostro, para la cara, o sea, para el bozo. Sí. Entonces eran como curitas chiquititas. Ay, me encantó. Ahora te vamos a depilar el pecho a toda No, la no, el cera. Thor, el No, Thor, le hacemos yo un tendría tiro que de haber cola. traído el aspirador y hacer el No, traje de toda la sí, pierna. Si Tuviste salimos lenta, campeón. Salgueiro. Ay, a ver, ¿cuál es la Dale. promesa de Nico? Pasa. Poné grabar. Si A ver. pasa lo que esperemos todos que pase, Bien, Sí. bien. Lo pelamos. Te Sí. depilamos. de la rodilla para abajo, Sí. con cera caliente. Bien, la con la ollita. olla y la cera caliente, con sí. Cera caliente en vivo. Ya está, ¿eh? Listo. Quedó. En vivo acá. Quedó o vivo acá. Tenemos el- vivo. Ay, qué lindo. Las dos piernas son Las una dos sola. piernas. Deja Las de dos. sufrir. No, así como está. Así como está. Vean el antes y el después. Claro. Poné la piernita acá, papito, mirá. Poné la piernita acá para que vean que Para hay, que hay quede un- grabado cómo está hay un dicho pelito. esto. Ahí. Ahí está. Ahí está. Es peludo, Ay. no es muy No, peludo, No es tanto. pero hay un No, pelo acá. no, hay vamos un- por el tiro de cola, hay ese un no pelo- vale nada. No, La tira de no, cola no sí, duele. Ahí no Me llego a verme. encantó. Listo. Me encantó porque la promesa sirvió el año pasado. Claro que sí. Ahora hay que repetirla, Hay que repetir, claro, hay que pero repetir. con polenta. Muy Sí, Igual bien. te digo sí, que sí, el sí. brazo va más, ¿eh? El brazuñis, que Lo- tenés unos pelitos un poco más lo que interesantes quieran. como para poner Podemos la hacer cera. una pierna y un brazo. Claro, una pierna y un brazo, ahí está, me gusta. Una pierna y un brazo. Así. Un Hija de derecho y un puta. izquierdo. Mala. Son basuras, son basuras. son Qué basuras. malas minas que tenés de Sí, compañera. porquerías. Son dos porquerías. Quedó así entonces, Quedó una así, pierna y un uno brazo. y uno. Así, Sí, torcido sí, además. Sí, torcido, derecho e izquierdo. Y Pero te hay que ponemos la emparejar, banderita. claro. Y le- Bueno, Y basta, con basta, eso basta. estamos buenas Basta, porque basta. no te vemos ni que te tiñas el pelo, No, ni que te no, hagas. no. Hubo varios que aparecieron medio rubios después de Seguro, pelado. pelados, bueno. Y muchos van a hacer la del Gran Dibu, que se El van a Gran poner Dibu. Ah. la... Pero hacerse la banderita acá, eso es con. horrible. Es ¿Alguna horrible, otra es muy promesa que grasa. podamos cumplir, Adriana, Katy, Anita? Claro. Ahí preguntan por Adri No en me el dejen chat. solo. No nos metan a nosotros, que el único que se metió en el pato fue Nico Duarte. Sí, eso es verdad. Es Katy, verdad. ¿cierto? yo No, tengo la no. tuya. Te Yo- dejas una semana morocha. ¿Cómo? Anita se deja rubia y a vos, Adriana. Me quedo no sé. pelada directamente. No, ni en pero ¿Te no. animás, Katy, morocha una semana? No, ¿Qué es la una semana peluca. morocha? ¿Una peluca? ¿Te das cuenta? Claro. Qué cagona Sí, que se sos. anima. Me pongo una Sí. peluca No, morocha. no, ¿me no, la no, las conseguís promesas vos? se cumplen, ¿eh? No, Bueno, no. prometan algo al aire, así como si Nico se Claro. animó a Yo me la jugué. hacer la guapa a ustedes. No, yo no. Pero Nico déjame nomás. pensar. Bueno. Y nuestros No, oyentes, no. televidentes, ¿qué opinan? Esto tiene ¿Qué que hacen? ser espléndido. A ver, La promesa de espléndido. a ver, tírennos ideas, a ver. Dale, te comes un huevo crudo al aire. No. Ahora, se Meli, puede qué eso. buena onda la tuya, ¿eh? Podrías haberte evitado el comentario, pero bueno, ahora A ver, tienen ideas, ¿qué a ver. promesa? ¿Qué promesa puedo hacer? Lo que Ah. pasa es que una promesa estética tiene que ser. No, no, lo que quieran. Pues si no me depilo las piernas yo también. Acá Esperá, Meli esperás una dice, semanita. si gana Espérame. Argentina, Adri no se corta más el pelo y se lo deja largo. Eso me gustó. Gracias, amiga. Bien, ahí está. No me que nunca más me le corto el pelo. Claro. Mirá, Largo, ese. largo, 4 largo. años sin sí. ir a la peluquería a cortarse. Exactamente, ahí va, me gustó. Está bueno, es potable. Es Ahí está. potable, eso es una. Y me viene cosa- bien de paso si lo hacemos todas. Todas, las tres, hacemos Las eso. tres. No nos dejamos el pelo bien largo hasta. Sí.
4 años. Tipo tío Cosa. Claro, exactamente. Otra cosa no va, chicos. Miriam Gasparini dice: mi hermana vive en Estados Unidos en Raleigh, Carolina del Norte. ¿O del I sur? don't know. No me acuerdo. ¿Estamos en qué? En comunicación. Carolina. Y manda saludos a todos. Liliana Gasparini. Un beso, Lili. Un beso enorme. Tiranos una idea, a ver qué supuestamente, porque no vamos a prometer nada. No. Y vamos a Estados Unidos, sí. Este Gasparini Claro. será de los millonarios Gasparini. No, ese es Galperini. Nos invita Miriam. ¿Eh? Que pregunta Galparini. que es de los millonarios Galparini, pero no, No, ese es no, Galperini. este Galperini es otra cosa. Sí, en Argentina nos tomamos un vinito con una rica picada y somos todos felices. Eso no Eso no es una promesa. Claro. Claro. Eso es lo que vamos a hacer. Un festejo. Acá claro, Sebastián tiró una obvio. idea, háganse un tatuaje. ¡Apa! ¡Opa! A mí me gustó. Vienen los temporales. Me gustó, No, temporales nada. Eso sí, pero no Yo de el Argentina, tatuaje no me de lo la- hago. Sí, Argentina tiene que ser. Yo el tatuaje me lo hago. La Copa del No, Mundo. bueno, Nico, convengamos que tu depilación es temporal. Después Claro, te crece de los nuevo. pelos te A boludo. vos te crece. no. Claro. Un tatuaje me gusta. Yo me hago un tatuaje. ¿Nos hacemos un tatuaje? Sí. Dale. Si gana, listo. Dale, ¿nos Hacemos hacemos un tatuaje? ¿Se animan? Yo me animo, pero ¿Argentina tiene que ser? Sí, claro, de ¿Argentina tiene Argentina. que ser? Sí. O Yo un trato de- tatuaje, yo un trato de tatuaje. conseguir- Un tatuaje, claro, un tatuaje real. Yo trato de conseguir un tatuador que venga acá y les haga algo a cada uno chiquito. Dale, dale, me gustó. No, ni loca. Un corazoncito. ¡Qué cagona! Un corazoncito en el tobillo. No tengo ninguno. Pero por miedo, la porque no te primera, gustan. el primero. No. Es como Wanda Nara, es virgen. Claro. De tatuaje. Bueno, te podés Pero un desvir- corazoncito. ¿cómo se dice? De Virgar. Desvirgar. Un punto, sí. Como que Te pinchan desvirgamos con una- nosotras. Bueno, Katy, Loco. Katy, vos querés seguir perteneciendo a Splendid o prometés algo. Las chicas se tatúan algo. A ver vos. Ya dije. Y no me corto Nico más el también. pelo. Y Nico también. Sí. No, el pelo de la pelota, no. No, tenés que prometer Un algo. arito, ¿no te gustan los aritos así como? Sí, me vengo con aritos puestos. Buah. No. El Me narito vengo de con la Claro, el un nariz. arito en la nariz. Un brillantito. Ni loca. Me vengo con algo agregado. Los puedo sorprender. Ah, qué marca que. Pero tenés que pensar en algo. Hay que buscar, a ver, buscando, ahí está. Buscando promesas para Katy se llama eso. Aceptamos porque Dale. nosotros ya encontramos la nuestra. Claro, un tatuaje, pero no tiene que ser de Argentina. Un Sí, tatuaje. tiene que ser Un Argentina, la No, Copa del no, Mundo. un La cara de tatuaje, Messi un tiene que ser. La cara de Claro, Messi acá. La cara de Así. Messi se tatúan. Gracias, capitán, tiene que decir. Claro, Sí. un tatuaje. Tatuaje. Un tatuaje. No, de Argentina Disque. tiene que ser alusivo al mundial. No, No no. puede ser la cara de un gatito, no. No, Nico. Tiene que ser Argentina. No, eso después te queda para Mujeres. No, pero te podés hacer el solcito, la banderita, a San Martín, No. a Belgrano. Claro. No, No, un Roca. tatuaje. No, tatuaje. Hasta ahí vamos. Yo hasta ahí una frase, un detalle. Perón, Perón. No. Acá atrás. Los dos deditos. Evita comiendo Sí, hamburguesa. haciendo así, claro. ¿Tenemos un muñeco que nos identifica? Muñeco del muñeco Sí, mundial, ¿no? este que está acá. No, pero digo El así muñeco como... Gallardo me identifica. No, no. ¿Qué muñeco? No, pero digo, no hay ningún mascota. ¿Mascota del mundial? Sí. ¿De este mundial? No tenemos, ¿no? ¿Cuál es la mascota de este Pero mundial? no tenemos Hubo, mascota sí. de Mantu. ¿Hubo mascotas Sí, en me el parece mundial? que No. ¿o sí? Sí, qué mal informado estamos. ¿Cuál fue la mascota del mundial? ¿Alguien sabe si hubo mascota del mundial? Yo no. ¿sí? Allá los productores saben todo. Por eso, Maxi, ¿sabés si hubo? Sí, es verdad. ¿Algún Hubo muñeco? una época donde hubo un muñeco, me acuerdo. Sí. No, Sí. todos los mundiales tienen En su to- pero por mascota, eso todos claro. los por eso. Una nutria tiene. La nutria de Katy. No. Ni Ah, ya nutria. sé cuál es la apuesta. ¿Cuál? No. Para que Al la escabeche para no. que haga Katy. A ver. Que traiga la nutria y la comemos al escabeche. ¡No! Yo les traigo nutria al escabeche, si No, gana no, Argentina no, y la no. prueba. No quiero. Ah, no quiero. esa es. Ahí está, Ah, las mascotas. uy, qué ¿Quiénes feo son que esos? Qué Tres feo. mascotitas. Qué Eso, Obviamente eso lo uno. representan de Argentina. No, feo. ¿Quién eso es del el mundial. cornudo de rojo? Ese es del mundial. Hola, representa hola, al mundo hola, por hola. país. Buenas tardes antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Quién es el cornudo de rojo? El cornudo de rojo es Canadá. Nance, un Al Canadá. medio México y a la derecha el águila de Estados Unidos. Sí. Son Bueno, cada por eso uno hay- el animal alusivo a cada país. Ah, ¿y ¿Nosotros Argentina? qué somos? No, porque No, se hizo no, en los no. países Es donde del se mundial. jugó. Exacto. Claro. Claro, del mundial. Ah, No, de los lugares donde el se nuestro jugó. era el gauchito. Ok, en el no 78. tenés razón. Sí, ¿El Gauchito sí. Gil? Sí. No. ¿Y por qué? Disculpen, ¿no? El águila que representa a Estados Unidos que... El águila calva es el animal, el ave que representa a Que Estados representa a Unidos. Estados Unidos. Ah,
Y El nosotros- alce representa a Canadá. Y porque si Argentina el tendría alce, que y el tener un otro es- como animal, yo. ¿cuál Es un sería? jaguar. ¿Una vaca? ¿Cuál? Pues un cóndor. Un Bien. tatú carreta. Pero el jaguar que Puede ser no- un hornero. Un es caballo. ¿Cuál es el ave típica de Argentina, tradicional de Argentina? El ¿Cuál ave es? fénix. El hornero. El hornero. Un hornerito. Un hornero. Un hornero. No, pues yo me traté un hornero. Bueno, pues un cóndor también, el cóndor andino. Una frasecita. Te hace la un casita. corazoncito, Ahí Elida me está diciendo feliz cumple. ¡Feliz cumpleaños Ay, para qué Elida también! hermosa. No, Elida mío. también. Elida también cumplió años. Cumplió años, ¿En es serio? cierto. Sí. ¡Feliz Sí. cumple! ¿Qué es de las mías? Claro. Ayer no fue. ¿Ayer? Ah, tienen razón. Ayer fue el el cumple de hornero. Elida, si yo no me equivoco. Y acá están preguntando, Pepe Luis, ¿qué promesa tiene? Es verdad. ¿Mm? ¿Qué promesa tenés, querido? Se cortó la transmisión. ¿Te cortó la transmisión? No te escuchas, está haciendo gárgara. Grillos. No, alguna tenés que hacer. Alguna tenés que hacer. Dale, la que Todos quiera, dijimos. yo me animo a todo. Ah, me hago un tatuaje como ustedes. Lo Bueno, depilamos como dale. a Nico. Le depilamos, ahí está. Recuerdo de Constantinopla me hago. Recopla. Redopla. Ah, redopla era. Yo me hago redopla. Me parece que Anita no sabe cuál es y Katy tampoco. No, ¿qué es Pepe Luis? Ahí te lo explica Adriana. ¿Qué es redopla? Bueno, este es un tatuaje que se hace en el miembro masculino Ah. que queda redopla cuando está replegado. Y cuando está en su esplendor dice Ah. recuerdo de Constantinopla. ¿Entiendes? O sea, Tenemos que hacer en miniatura. es el negro de WhatsApp. ¿Tiene que estar todo eso escrito? Sí. Claro, queda redopla. Por eso cuando se achica, ¿ve? Hace Claro. frío, redopla. Redopla. Listo, yo me hago tatuaje, ¿eh? ¿El de redopla? No te alcanza. No, no llega. no. Re, va a decir. Re. ¿Qué es? Una nota musical. Re. Sí, la de Bueno, sol. después si nos quieren preguntar algo del fútbol y todo eso, seguimos hablando y todo Sí. lo demás, pero también tenemos otros temas de los que vamos a hablar. Primero, Muchas. amo tu camisa, Anita. Ay, Divina. Amé tu camisa. esta camisa traje la vez pasada una blanca, esta hoy me puse una negra que es de chalo. Yo me equivoqué el otro día, es chalo, con Chalo. Sí, está en Cañitas, el showroom de José. Tiene todas cosas que son traídas de India, pero posta, no les estoy mintiendo. Las telas, bueno, vos tocaste una camisa, es impresionante. No solo la toqué, sino que debo decir que ya me la van a ver puesta porque me mandaron unas cosas divinas, Mire usted. divinas. Son súper, Chalo, realmente chalo. son súper de chalo. Re linda, bueno, y aparte José, digo, la conozco hace un montón, pero tiene una energía y una onda súper linda y de repente te explica, te cuenta, de repente se te pone a hablar de India y de repente, bueno, pero viajás por India y por todas las telas que trae. Ah, y tiene accesorios también. ¡Epa! ¿Accesorios? Accesorios, tiene aritos, tiene pulseras. Viste que en India suelen Se poner pone el como tercer ahí ojo. está, el Tercer tercer ojo. ojo. Tipo, tiene un montón de accesorios súper lindos. Y bueno, todo eso está en el showroom. Así que si se contacta con ella, chalo por Instagram. Y ahí le mandan un mensajito directo. Y José te asesora y te guía y te dice todo ¿Tiene? lo que te queda bien. ¿De hombre? De hombre no. Se pueden poner Pero se esas pueden poner camisolas. porque las camisas- Guarda, las camisolas grandotas se pueden Hacemos poner. todo unisex. Bueno. Yo me voy a Claro. poner arito, de nuevo. No, Sí. carito. Y esta así como tipo es muy neutra, muy básica, pero tiene cosas como No estampadas. se te súper ve, lindas. parate. Esta, porque Mira. hace frío, entonces Y qué como que bella. puse una camisita negra. Muy Bien. linda. Pero tiene así estampado súper Es como más corta adelante y más larga atrás. Claro, ¿ves? Como que... Divina, me encanta. Estás preciosa y aparte el negro te queda muy bien. Bueno, a ver, ¿quién arranca Sí. con el tema que sigue? ¿A qué, ¿Vamos por el lado tuyo o vamos para la izquierda? Lo que gusten. Lo que tengan ganas. Perdón. ¿Eh? Perdón. ¡Ay, tenemos un consejo! Sí, exactamente. Te iba a preguntar si tus joyas valen. Olvídate. Si tenés, esto se lo digo a la gente porque tiene que saberlo. Si tenés que comprar, ni hablar. Si tenés que vender, y bueno. O si podés invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi, esquina Pueyrredón. Este es el mejor... Bueno, muy bien, este es el mejor momento, como Claro por que supuesto sí. lo estaba diciendo ahí. Usted. Bien, vamos a hablar del tema de las cábalas, ya que Sí, se lo sigamos. cagué de entrada, ahora Sí. ya lo... Es el momento, presten Es atención el porque ahora vienen las momento. cábalas. Bien. Me encanta, porque
yo y dije, bueno, ¿qué me preparo de tema? Y pensé que, obviamente, energía mundial. Entonces me traje cábalas. Primero les quiero compartir un poco el significado de la palabra cábala. Ajá. ¿No? A ver. Una cábala. ¿Qué es cábala? Les cuento. La palabra cábala proviene de cábala, con K. Sí, claro. Y con W y con H al final. Bah. Todo Todo les traigo. Cábala, Todo todo mal. Muy complicado eso. Cábala. Todo. Una tradición mística del judaísmo. Con el tiempo, en el español pasó a usarse para describir rituales o costumbres que, según quien las practican, traen suerte. Bien. Ahora lo vamos a llevar al deporte. Sí. ¿Sí? En los deportes, las cábalas se hicieron populares porque los resultados dependen de muchos factores que los jugadores, entrenadores e hinchas no pueden controlar. Y repetir un ritual les da una sensación de confianza y reduce la ansiedad. Muy bien. Sí. Muy bien. La verdad. Obviamente. Muy bien. Muy bien. O sea, hay que bajar la ansiedad. Claro, chicos. Somos muy Entonces, yo les traje un par de preguntitas y ejemplos. Ay, qué bueno. A ver. ¿No? Para abrir el debate. Ajá. Ya más o menos dijimos, bueno, si tienen alguna cábala, más o menos estuvimos Bueno, compartiendo. mira, y Tony nos sigue compartiendo. Yo de paso lo leo a la gente. Dice Bien. que no vio ningún partido, solo escuchó por Radio Mitre. Hablando de cábalas. Hablando de cábalas. Bien. Entonces, a ver. Bueno, y les tiro un par de así de opciones y ustedes me van A diciendo. A ver, siempre se sientan en el mismo lugar, cambian el lugar en el sillón, ¿cómo hacen? Nico Duarte. No me siento siempre en el mismo lugar porque siempre lo vi en diferentes lugares. Entonces, Claro, no. Este es el mundial que no tengo cábalas. Es el mundial sin cábalas. Claro. ¿Vos Yo sabés? mientras estoy, ahora que voy a repetir la misma que hice los últimos dos, me siento en el mismo lugar. Bien. ¿Vos? Yo no, porque No, como lo no vi mismo. ninguno entero y en todos Es distintos irte lugares, en la Es cábala. irte. La es cábala irme es la ir. cábala. La cábala. De donde esté, Bien. Bien. Ella se va. Bien, está yo me bien. voy. Está bien. Cuando veo que se empieza a calentar el horno, me fui. Bien. Yo Antes que adopté se una. queme la papa. Yo adopté una que espero que no la tenga que Humo usar. todo. ¿Cuál es? Y cambié de canal, estaba viendo uno Ah, es verdad. que tiene las 3 pelotitas Telefe, Ajá. que lo escuchaba los comentarios y mufaba. Sí. Ah, sí, tremendo hijo de puta. Entonces cambié y me fui Barsky. a Teis Sport. Bueno, Bien, está Bien. perfecto. Ah, muy bien. Y Muy bien. nuestros oyentes nos dicen siempre mismo lugar y misma ropa, nos están diciendo la gente. Bien, Bien. bueno, viste, la gente tiene cábala, guarda, ¿eh? Después, usan la misma camiseta, la camiseta, esta cosa como decíamos con Nico, la camiseta se lava, no se lava, No se lava. No se lava. no se lava, ¿Pillo? No, no se lava. ¿No se lava? ¿Los calzoncillos y la bombacha? Y después de los No, últimos es- dos partidos el calzón lo tuve que lavar. Sí, sí. No se sentaba nadie al lado tuyo. Después, ¿ven el partido con los mismos de siempre? O sea, ¿vienen No. viendo los partidos con la No. misma familia, No. con los mismos amigos o fueron No. cambiando? Sí, yo sí. ¿Con nadie o con Adriana? Y Benito, obviamente. No, O sea, yo. Nachos en, vendes la, a nadie. en la casa de mis tíos, en la casa de mis primos, en la oficina, en casa. donde no, Donde caiga. venga. donde caía. Muy bien, después, la yerba del mate. Sí. ¿Se cambia o no se cambia? ¿O Y es sí, siempre la porque en misma? una semana tomo mate. Porque convengamos que venimos como con 3 horas de partido. Mate. Toman Se cambian. mate. Y bueno, Sí. la vez pasada fue a las 7 de la tarde, 2 de la tarde, ¿o no? Sí, claro, es hora de una cervecita. Hay que Ah. bajar la Obvio. picada. No No, la son bajás con materos. No Obvio. sos matero. Bueno, yo le fui Yo cambiando. tomaría mate. Vos, Un Pepe Luis, que vos sos matecito. matero, ¿qué Sí, tomás? matecito. ¿Tomás mate o qué? ¿Quién? Vos. ¿A dónde? ¿En el partido? ¿Tomarías mate en un partido? Pero ni en pedo. No, es cerveza. Pero No, cuando va, fue el cerveza, martes vino pasado fue a las 2 de tinto, la vino tarde. blanco, Claro, whisky, claro, todo claro, eso claro. en ese orden. Esperá que le vos, pregunto a los... Anita. Esperá un segundo, le quiero preguntar a los chicos acá qué cábala tienen. Los chicos acá ahí es en el chicos? estudio. En la pecerita. Claro. Pero él Los dice chicos acá, acá. está en la casa. ¿Los chicos? Está en la plaza, tenemos un móvil. Sí, acá desde En Atlanta. barrio Parque. Sí. Sí. Muy buena la radio, un cariño para Adriana. Gracias, un abrazo, No, gracias a vos también, Nico. Mi cábala es mirar el primer tiempo con mate y el segundo tiempo con Fernet. Bueno, Alta. esa banco, ¿ves? Alta Cagadera. cagadera, ¿eh? Alta Alta cagadera. El tercer tiempo en el baño, ¿lo ves? Esperá que ahora estamos con un amigo de Florencio Varela. Sí, A ver Florencio qué Varela. lejos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ¿Para qué yo les pasa el cuento colectivo? que al igual que Nico, este mundial no tuve cábalas. Bien, así que bien. en realidad puede ser verlo con gente toda distinta. No Bien. repetí personas directamente. Capaz que esa es la cábala. Gente que busca gente. Y desde Ushuaia, que nos está puteando porque la dejaron sin nieve, acá tenemos otra persona que las presento. Hola, buenas.
Buena. Me estás quedando. Sirve de movilero, Pepe Luis, ¿eh? Sirve. Sí, nombre y colegio. Yo de cábala uso siempre la misma camiseta que usen, si usan la suplente o la titular. Bien, Bien. Hice una inversión, Hice una inversión. Gente que por cábala usa la camiseta de hace 4 años atrás. Sí, claro. Del último mundial. Bien. Esa Ana. la que hizo ganar. No tenés, ¿viste? No, es no. un mundial raro. Es el Una mundial cosa a rara. cábala. Bueno, ¿Y ahí- después comen siempre lo mismo? ¿O fueron variando así el menú? No, a mí no me da hambre cuando Yo está hace partido. 30 años que no cambio como lo mismo. Ay. No sé si es bueno o malo lo que estás diciendo. No, bueno, me gusta lo que como. Decíselo a tu tono de voz, Pepe Luis. No, yo no voy a espeto corrido. Bueno, y No, la ustedes- última. ¿Y ustedes, espera, qué comen? ¿Siempre No, lo mismo? picada. Picada. Picada, ¿vos? Hamburguesa, sushi. ¿Vos, Solita? Yo el La otro picada día que con trajo. los chicos comimos picadita. Estaba buena. Sí, como sí, yo me pongo un poco nerviosa, o sea, clavarme un pollo con papa no sé si me da. No. Es como más picar, ¿viste? Como No es recomendable tampoco comer No, algo, yo el algo otro tan día en el pesado. partido el sábado me clavé una hamburguesa gigante así de 2 pisos. Y si no le Está importa nada, no le importa el espectacular. partido, claro, lo ves de fondo. Está espectacular. Ahí mira, la gente nos está escribiendo. Bueno, el logo, la remera de Messi con la Bien. bubucela Bien, es verdad. y la bandera. Bien, muy bien. Y después que dice, no, la bandera tiene que ser la de las calonetas, no cualquier banderita tiene el logo. Y después, bueno, uno dice que lo ve solo, como un loco malo. Bien. Y el otro dice que la cábala es ver el partido en el cuarto y la familia en el living. Ay, Está qué muy feo bien. eso que se separan. Y A mí me bueno. causa gracia las cábalas de cuando hay bebés en la familia y abren la puerta y dicen, hace 4 años vos no estabas, y los Claro, tiran en el es verdad, patio. es verdad. No, Sí, pobrecito. lo vi, Angelito, sí, lo Sí, pusieron sí. en una caja, Ya está, son las mismas personas, son las Claro, mismas personas. la Listo, misma vos persona que en el afuera. último partido, Sí, vos fuera. lo vi. Pobrecito. ¿Qué Así más que tenés menor ahí? Bueno, y una más. Sí. El teléfono suena. ¿Se atiende? No. No. Sí, ya veo que es algo importante. No hay nada más importante que el partido. No se atiende. Pero hay gente que sigue trabajando. ¡Laburo! No. Sí, sí, claro, hija. Pero chicos, es un partido de fútbol. La No, gente no, sigue no, trabajando. ¿No escuchaste la primera parte del programa? No es solo un partido de Es un fútbol. partido de fútbol. La puta madre. La gente sigue trabajando. No. Los médicos siguen operando. No, te fue No. cortan. Estoy segura que No. Sacó un turno para Salvo mañana. que sea una urgencia, que se Claro. esté muriendo y ahí todos Hay los un tiros. ser que está dando luz a ese horario. No, que cierre la pata. Que cierre la pata, aguantá. Aguantá. ¿Te imaginas? No. Porque yo creo que puede pasar. Sí. 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 ¿No? Chicos. Claro, o Leonela. Claro. ¿Qué van a Claro. hacer alguien en el medio del partido? No, ¿Qué van a decir? no. Espera. Puede ser. Anda al médico, anda al médico para que te atienda, dale. Puede que Anda. pase. Anda a la No, guardia. pero Va a eso pasar, espera, no, en chicos, serio, que eso es nazca verdad. un bebé puede pasar. ¿Qué le va a decir? Es que va a pasar, pasan todos los partidos. ¿Qué le va a decir? No, pará, que la caloneta está jugando. Obvio. Está bueno, Lo va a espera. entender, y lo va a entender. Y además decir, tenés razón, disculpame. No, chicos. Mete el pito para adentro. Pobrecito. No. Prioridades se llaman. No, si tiene que nacer, nace como No. el que nace a las el 24 a las 00 o el primero a las 00, lo lamento. Naciste ahí. No, yo creo que hay médicos que atienden, como los taxis también andan en Obvio, la calle. obvio. El otro día, cuando terminó el partido, que estábamos en la casa de una amiga, 40 lucas le querían cobrar desde donde estábamos hasta Caballito. O sea, y encima Y no sé dónde estaban, capaz que estábamos estaban en la Pampa. No, Palermo, Caballito, no. O sea, no es tan Y lejos. claro, hija, ¿sabes? Sí, claro, Está claro. bien. Cada vez iba subiendo, 40, 45. En un momento le dijimos que a dormir acá con Evi y ya está. Claro, Sí, volvé caminando, no está tan colchón. lejos. No, es una Claro. locura. Claro que Mucho. sí. Después, Eso porque bueno, no había fue nadie bajando. laburando. Oferta y demanda. Hay mucha Claro, bueno, gente sí. que no, Eso es mañana no trabaja o no va directamente a trabajar desde la mañana. O, por ejemplo, yo voy al programa de caras, voy. Está muy bien. El que es a la 1 de la tarde, porque 2 y Claro. media ya estoy afuera. No, hay gente que, a ver, a las 4 va a estar trabajando. Pueden estar con el Adri, partido de tenemos fondo. otra. A ver. Mira, te paso un video hablando justo de cábalas y de Sí. hablábamos de chicos saliendo y todo. Bueno, en el partido anterior, Argentina estaba 0-2, el muchacho se mete en el baño
y lo da vuelta, el muchacho quedó en el baño, obviamente, en el 3-2. Pobrecito. Para todos los que están preocupados. Salud. Vamos a Argentina. Se quedó en el baño, Y me sí. muero. Con la estufita y Y la sí, hace cerveza. Ahora se mantiene. La cábala se mantiene. Para todos los que están preocupados. Claro. Tiene Está razón. buenísimo. Tienes razón, las Y cábalas se bueno, mantienen. ¿vos tenías alguna más de que las cábalas preguntan o ¿Qué no? pasó a vos que abriste el balcón y tuviste que hacerlo como... Ya lo contó, Pepe. Ya lo conté, no me estabas escuchando. No, callá. El público se renueva. Anda, vos. Bueno, en definitiva, el tema de la cábala es... Sí, es relativo. Hay gente que tiene, gente que no tiene. A mí, por ejemplo, este mundial me pasó que vi, por ejemplo, uno lo vi en casa, después el otro, porque por los horarios, Sí. Claro. y como que fui haciendo así. Claro. Mañana, en teoría, me tocaría en casa, Ya la pero va a puede que me cagar. escape con una amiga, que estamos ahí a 2 cuadras. Pero a ver el partido. A ver el partido. Ah, pero ok. pues, si seguiría la cábala, tendría que verlo en casa. Bueno, A si mí- ves que estamos Entonces, perdiendo, seguí la volvé a tu cábala. casa. Seguí la cábala. Sí, sí, sí. Decile a tu amiga que vaya a tu casa. Sí, sí, sí. A mí me dio No. mucha pena, seguramente lo habrán visto en los videitos, todos los que tenían bulldog inglés, que lo Sí, sacaban afuera. afuera. Afuera, Mi sí. vida. Pobrecito. Está muy bien. Nada que sea inglés va a estar ahí adentro. Nada. No Bueno, se acá toma té, nos nada. están contando, ¿cómo el que te no? Que uno encerró no. a la abuela en el baño. Ahí nos está contando Elida. Bueno, y después Antes sacaron los franceses. Claro, antes primero el bulldog. Antes empezaron los franceses y sacaron los ingleses. Sí, Bien. afuera. Afuera. Sí. ¿Y Hay que- los españoles qué llamamos? El jamón. La paella. Claro, que quede para ella. Claro, exactamente. sacamos. Ya que hablamos de paella, Sí. Paul, le mandamos Sí. un beso enorme que está cumpliendo años. Happy birthday. ¡Paul de Málaga! ¿Sigue siendo el cumpleaños? ¡Beso! feliz Porque cumple, son, Paul, no te sé. escribo, 4 horas te mando un más. mensaje. Sí, ya Era- no. no Ya sabía, no a mí se me Está pasó. tarde. Para él, Bueno. sí. Acá sigue. Pero, el pero, él, cumpleaños. pero él entiende. Él Feliz entiende que cumple. nosotros le mandamos un beso enorme a nuestro querido Paul de Málaga. Sí, Un abrazo. beso enorme. Un ¿Beso? beso enorme. Un beso enorme. Grande. No, el problema es cuando dicen un besito, Besito gigante. gigante. Besito gigante. ¿Cómo es un besito gigante? Sí, pero grande, gigante. Entonces, si es gigante, no es besito. Sí, pero. Está mal dicho. Porque no es un besote gigante. Es un besito gigante. Un ¿Y besito cómo grande. sería? A ver, hacelo. ¿Eh? Así. ¿Ese es un besito gigante? Claro, Un besito pues. gigante. No, eso sería un besito largo, si no. Pero yo lo tomo como, el besito gigante es como, viste, es de alma, es tipo un besito, pero es gigante, ¿entendés? ¡Salud! Ahí nos están preguntando, arroba y la alergia. paella, el pulpo. ¿El pulpo Paul? El pulpo. Sí, es el pulpo Paul. ¡El pulpo Paul! ¿Se acuerdan del pulpo? Te mando Paul? mensaje. No, no me quiero No, feliz acordar del cumple pulpo a Paul. Paul. Sí. Bien. Feliz cumple Paul. Porque fue el Mundial de Sudáfrica donde pronosticaba los resultados de los Como Ah, el sí, delfín Y de en el ahora. partido Alemania-Argentina salió, obviamente, en el cosito de Alemania y nos clavaron 4 pepas los alemanes. Bien. Así que mejor no me quiero acordar. No, después el delfín estaba. Ahora está el delfín, que está adivinando todo. No, no quiero Ah, saber ese nada. que le preguntan y hace Sí. así. No. En fin, nada, nada. Igual Pepe me dijo que no lo mire más al delfín por las dudas. No, no mires nada. Porque vos, si mires no, el yo partido, adelantaba lo no que me mires el decían. ¿Cómo partido. van con el Delfín. PRODE? ¿No era que estaban jugando con el jugué, PRODE? no, Yo me enojé con el PRODE. Vos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque me mallé una notificación que ¿De qué? dice que quedé primera en Sí. el PRODE, Sí. pero que no había premios para darme, porque se agotaron. ¡No! ¿Es el Les Mercado juro Libre? por Dios, Mercado Libre. Todo Mercado lo que le pasa es Libre. una truchada. la Y bajada tengo de- la foto para mostrársela a la Sos re gente piedra también. de verdad, boluda. Ya se los mando a O producción. sea, salí primero en el Prodi y ya no hay más premios. Sí. Igual la amo, porque Pasa- no mira el partido. Se No. come una hamburguesa Y sale gigante primera. y sale Salud primero en el primera. PRODE. Es lo que pasó este mundial. Este mundial todos acertaron los que no tienen ni idea de fútbol. sea, Es- ¿La tenés ahí? Sí, nomás que no sé por qué no me está abriendo la galería de las capturas. Ahí está, ahora. A ver Yo no dónde puedo está. creer. Esto fue. Gastón. Gastón. Le mandamos Acá. un beso, Aira. Ahí le contaste. Dice. ¿Ves? Puesto 1, ahí se lo mostramos a la gente. 6 puntos.
Nosotros estamos Quedaste primero, pero los premios de hoy ya se agotaron. ¿Y Seguí entonces? intentando, todos los días podés ganar. Seguí Ándate a la intentando. puta que te pan con ¿Mercado queso. Libre es esto? Sí. Bueno, Galperín se llenó de plata con lo tuyo. Más todavía. Me encanta, voy a andar a la puta que... No se ve, se los mando por WhatsApp. Sí, Me parece y ahí que te sí. lo voy a pasar para que lo veas y lo manden. Para que la gente lo vea lo que es una Me tronchada. sentí una boludeada porque Y salí sí. primera y me dice que no hay premio. Bueno, que vos hayas salido primera es una boludeada a todo el resto de la gente, básicamente. Ya empecemos por eso. Claro, porque de ¿No? fútbol De mucho fútbol no sabe. No sabe nada. No. Es que pasa que saliste que vas que primeras de muchas primeras. Entonces No, ya no, está. no. Pero, Primera. Yo tengo una amiga que también llegó primera, pero le hicieron todos. hacer un jueguito Todos llegan para primero. ver si llegaban, no llegaban, No. qué sé yo qué. Lo mío definitivamente me dijo, Ajá. mira, saliste primera, pero no hay premio. Está bien, jódete. Entonces, ¿para qué salí primera? Para eso me hubiese puesto 2 y no me enteraba. Lo que vale es la intención, Katy. Antorcha y 9. Miren, ahí está mi teléfono. Ahí está. Puesto 1, estaban con 6 puntos y ahí en el general tengo 177, estoy 35. Estuviste cerca, quedaste primera, pero los premios de hoy se agotaron. No, es una maldad. No. ¿Y cuántos premios había? Me gustaría Este es el saber. puesto 1. No había premio para el primero. Claro, del 2 para abajo. Ah, el primero no. Acá Sebastián le pone gana la lotería y pierde el billete. Estoy convencido de que es así como te digo yo. ¿Qué piedra? ¿De piedra? No seas No, mala, no hagas Katy, eso, no. no te sientas mal, Mercado. Katy. Sí, sentiste mal. Pero vos Dame tuviste el que. premio. ¿Vos pagaste con. ¿Te pones plata con eso? No, es un juego que haces y que se supone que dan 2.000 o 10.000, no me acuerdo ni cuánto era, para los que salen O primero. nada, o nada, Y puede en mi ser. caso salí primera, pero tampoco me dieron. Nada, ni un peso. Se quedó sin plata Mercado Pago. Sí, no hay plata, dijo, no hay plata. No hay Me plata. sentí boludeada. Sí, Bueno. sí. Bueno, vamos a lo Sí. tuyo, Nicolín. Vamos a lo mío. A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Taylor Swift primero o Apa. queremos el cumpleañito lindo que la madre le lleva una torta súper especial al jardín? Ay, Taylor. Taylor. Vamos con Taylor Swift. Fue por favor. clarita. ¿Era el pa. casamiento? Sí. Ana dijo, Creo que se Taylor. casó Taylor Swift en Estados Unidos en el Madison Square Garden. Yes. ¿Quién pudiera, no? Dios mío. Claro. Pero el Alquiló título. todo el Madison Square Garden y luego de la boda, porque hizo firmar un pacto de confidencialidad, Sí. bla, 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 sin celulares, nadie podía contar absolutamente nada de lo que había pasado en esa boda. Aburridísimo. Bueno, un embole. ¿O El no? título, ¿O perdón. no? Bueno, luego de la boda, la basura de la boda de Taylor Swift fue vendida como artículo de colección y se agotó en 24 horas. ¡No! Sí, Lo un que la gente, qué artista- asco. ¿Pero qué lo que comieron? ¿Qué vendía? Pero ¿Qué? qué qué? la Toda la basura, basura. botella. Hay un artista en Estados Unidos que se dedica a eso, a recolectar basura y a venderla. La guardan en cajitas, no sé si tienen las imágenes por ahí, lo ponen en cajitas individuales. ¿Pero qué? ¿La comida ponen ahí? Todo. ¿Su vestido también todo. lo puso Colillas de reciclaje? cigarrillo. Ay, qué Hay un asco. té de ovulación. Ah. Te lo juro, te lo juro. Y lo vendía creo que a 5 o 6 dólares cada uno y imagínate cuántos. Y perdón, ¿y cuál es, a ver, la certificación de que realmente Ninguna. era del costo de Taylor? Ninguna. Inchequeable. No importa. Absolutamente Es que la inchequeable. basura que podés comprar puede ser de cualquier invitado en realidad. Claro. Capaz yo fui, me O del olvidé mozo. algo tirado O de y... cual- cualquiera. Del mozo. No, la idea era que vos tenías algo de la boda, no era de Taylor Swift. Era No, claro, de la boda. De Pero la de- boda. Pero una Invitado. colilla de de cigarrillo cualquier después de persona, porque cualquiera. tampoco podés saber. Capaz Puede ser el mozo me que limpié salió a los fumar y moquitos con tiró un el pucho. papelito No, y... no. Sí. Ya no ve que es el colmo, ya la gente Sí, hace sí, cualquier sí. cosa El problema y no la- es el muchacho, el artista este. no, sino sino que gente la compra, claro. No. ¿Y porque el vestido de estamos mal. Taylor cómo estaba? ¿Te No se gustó? subastó, así que esa no es la noticia. No, bien. Me encanta. ¿Vemos lo de la torta entonces? Claro. ¿Una boda fue- cerrada? No. No hay data, no, que a nadie- ¿Se firmó casó o un- no se casó? Voy a tomar una joda. A No chequear sabemos. que se haya casado. Entraron, no sabemos si Y se pero casó capaz o no. hicieron una reunión. Sí, claro. Ah, sí, seguro, eso sí. Por Después. eso. Y bueno. Como nosotros no pusimos Está plata, bien. no nos muestran nada. No, Exactamente. no, ni compramos la basura. Bien, ok. Eso Pero, no sí, es puede- la pero cosa. sí podemos comer torta o no. Sí, por supuesto, siempre se puede comer La torta. torta que te trajiste para hoy. Siempre, muy bien. Con el pie. Usted sabe, ¿eh? Sí. ¿Usted trabaja en la tele o tiene Bien, pasa- algo? Estoy aprendiendo. Uy, aprende rápido. Bueno, esta es la torta que no es de Taylor Swift.
O sí, tal vez. No sabemos porque no tenemos para chequear. Nada, Taylor. No. Bueno, esta es la... Bien, escuchen. No pasa nada porque es una torta de cumpleaños pero de cartón. Primero que es el mejor invento del mundo, porque vos vas a jardín recargado como estoy yo ahora, llevando al nene con su morral, con todo, y encima después poder reciclar y usar para borrar cosas adentro. Es una genialidad. Mirá la carita del nene, ¿eh? Pobrecito. Puta madre. ¿Por qué no me abortaron, no? Uy. Mira. Mirá la torta. Ah. Está Aprecien lo que es Ay, esta tiene torta cosas de adentro. cumpleaños para el jardín. ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que lo llevamos muy fácil porque es de cartón. Bueno, miren el nivel de detalle que tiene por todos lados. La decepción de ese nene. Si abrimos la tapa, nos ¿Y adentro? encontramos con todo lo que tiene adentro para los Me gustan las papelitos del donas. jardín. Acá en nuestro caso elegimos Claro. donitas, así que hay Pero tres tienen para- donitas. Es una adentro. piñata eso, se No llama está piñata. mal igual. Es buenísima. Se llama piñata. Bueno, Una torta mal. es de bizcochuelo. Es de- Dulce Irá, de Yo leche. les digo, cuando hacía las Katy Fest, más de una marca Las me Katy hizo Fest. tortas de 2 o 3 pisos y eran de telgopor. No, te cagaron. ¿Te das cuenta? No bajan las antorchas. No te dan regalo en Mercado Libre. Te dan torta de telgopor. No, Era 2 pisos de telgopor y la tortita arriba era la que se cortaba. No. Sos re no, piedra. El tercer piso se corta. Claro, No, bueno, eso es mejor que la torta esta que le hizo la señora al hijo. ¿Y ustedes vieron la carita de decepción que tiene el pibe, no? Decepcionado, Pobrecito, diciendo, che, Porque la no. torta, además de apagar la velita, Menos mal que no vino un compañero y hizo ¡pum! Claro. Tapaba contra la Menos mal que no se caja. cayó la velita porque se prendía fuego. Y claro, porque era todo de cartón. ¿Cómo vas a hacer una Pobrecito. torta de Ahora, cartón? La No. madre una desalmada, Eso todo deja- bien. No, pero ella dijo, es una genialidad esto. Miren qué ¿A fácil dónde? que dale. Esos son los problemas que tiene esta generación de cristal. Que Sí. cuando tienen pibe, andás a ver cómo sale el pibe después. Exactamente. Después no te me quejes. gustó, No, no te Que puede obvio, gustar. y a Y ella sí, le de tiene la que gustar. generación de ella. Si tenemos acá el grupo de la conterera. Claro, y sí. sí, pero hacerle un bizcochuelo. No No querés cuesta hacer nada. una torta, un bizcochuelito. Un bizcochuelito, simple. claro. El 3, 2, 1, ¿cómo era ese? que O se una hacía? chocotorta. Una chocotorta. Que eso no cuesta decime que- nada, haces en 2 minutos una Claro. chocotorta. Mañana me pongo a Igual, hacer chicos, una de hoy esas. por hoy la chocotorta creo que era la torta más cara que existe. Porque No. viste, decís, Tenés "Tengo razón. una chocotorta", pero Claro, las empezás chocotortas a son comprar el dulce carísimas. de leche, la chocolina, porque aparte de todo bien, pero si haces chocotorta es con Es chocolina. chocolina. Chocolinas. Sí, sí, No sí, es sí, con, sí. no sé, No. con chocolina. Con chocolina. Y cuando quisiste acordarte, gastaste una fortuna. Es más fácil un bizcochuelo que exquisita, tiqui tiqui y ya está. Bueno, Bueno, un dale, un bizcochuelo, bizcochuelo. lo Ay, cortás qué al medio. rico, me dio ganas de comer Lo bizcochuelo. mojás con almíbar. Con almíbar. Le pones unos trocitos de durazno. Ay, qué Oh, y arriba un poquito de dulce de leche. Ya está. Ay, qué Torta. Ya tengo hambre. rico. Queremos Qué torta. Qué barato. Tu torta tenías que tener una torta. Y otra- Sí, después se juega y les traigo una de estas, así de cartoncito para Es una poner porquería, es acá una de basura adorno. esta piba, es una basura. No. Bueno, vamos a lo tuyo, Katy, a ver las Miren. propuestas que tenías para hoy. No, yo les digo si es No un te buen digo. regalo y ustedes me dicen si sí, si no. Al A igual ver, que- dale. Una torta. Me gusta. Le pregunté a la IA, por nuestros juegos los arma, Sí. que tengo que hacer un buen regalo. Bien. Y me dice que, por ejemplo, regale un día de spa. ¿Va o no va? Sí, re. Me regalaron Sí. justo un día de spa el otro día. Aprobado. Bien. Aprobado, sí. Sí, 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 un día es pava. Un álbum de fotos personalizado. No, te lo tiro en la cabeza. ¿Por Sí, qué? sí. No. Sí, Depende quién, va. pará, depende quién. Claro, Y depende de qué claro. fotos te ponen en el álbum. No. No, No. pero va. Si como va. regalo, depende de qué tipo de regalo. ¿Regalo de cumpleaños? Sí. No. Ya no es regalo de cumpleaños. No. Yo le pregunté un No. buen regalo de cumpleaños. No. Bueno, No entonces quiero no. fotos mías. Bueno. Salir a pasear por la ciudad. No. 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 No hay nada que me deprima Pará, más ¿caminando? el ómnibus ese que sale por la ciudad. No hay nada que me No, deprima no. más Pero pará, ese ¿caminando ómnibus. o No, ese Anita, ómnibus? no. Un paseo. Me Yo deprime te propongo un existencialmente. paseo. En subte. Pero dejate de No. joder, el día de mi cumpleaños anda caminando como una pelotuda, pero no. Y encima en mayo hace frío. No, para mí no va. No, Un perfume. Sí, Sí, amo. sí, sí. Bueno, un viaje sorpresa. Obvio, Sí. siempre. No importa el destino, Chascomún. Ushuaia. Tandil. Pero va. Sí, ¿No un viaje es importa? un viaje, no importa dónde. Bueno, un celular. Sí. Ah, lo ¿viste? elegimos, lo Mirá elegimos. Qué materialistas Lo que son, elegimos. ahí va. Sí, Claro. te regalan un Nokia. De los- Claro. Qué interesadas. Claro, un 1100. Nokia no. Un Nokia 1100. No, Un StarTAC. Claro. Bien.
¿A dónde propondrías casamiento? A ver. O a ver. En un mirador. No, muy cliché. ¿Por Todo el mundo qué? lo hace, ¿Vos no es algo tampoco, original. Anita? No, Se proponen, no. No. Bien. En el jardín botánico. No, No. Está lleno de gatos, un olor a Agarrá la meo. 46. No. ¡Pum, pum! En un museo histórico. No. Sí, re divertido. Encima se escucha todo. No. En una playa al atardecer. Re. Ahí les va a gustar más. Sí, Bien. bueno, una playa. En un globo aerostático. No, tengo Sí, vértigo. re. No, La banco. Sí. Olvídate, se me cae todo. Sí, me- no, re, así la agarrado como, banco, no, como la un banco. gato en bote. Adrenalina, No. va. No. En No, una igual me cago cena en todo. privada con velas. Sí, ¿En un qué? re. En un restaurante. Bueno, Una está cenita. lindo, sí. sí, es sí. bastante Esa ¿Es es. un papelonero original. para la Sí, gente? sí. ¿Eh? ¿Es papelonero Sí, para la papelonero. gente? No, pero hablamos Sí, hablaste no. Sí, entre. no. Que te ¿El qué pongan así el papelonero? anillo en Ay, el que te ve. postre. Pero, ¿cómo? El anillo en el postre. Es peligrosísimo. Claro, le metés ahí, perdés un molar, ya lo que No, sale. ¿y si te lo tragas? Peor. Bueno, si te lo hagas sale, después sale. El tema es que no se te rompa un molar. Es caro. Yo no voy, para Darme mí no va. corona, todo. Entonces no van a un restaurante. Para mí, no, en un restaurante. En un restaurante sí, pero no hace falta que lo publiquemos al aire, ¿no? Tipo, podemos charlar, tipo. Claro, no es face que to se face. va a arrodillar y Claro, te va a estás trimar. cenando, Claro, tiki, ya está. El no flan hace con falta. dulce, ¿sí? ¿Te querés casar? Claro. Y Ay, pasame un poquito. ¡Ay, qué poco romántico! Claro, romántico. no como cuando vas, que cumplís años y en los restaurantes que vienen te encantan. Como en la paralaquia, tan. No, eso no. No. Bueno, estamos difícil. Sí. En un barco durante el atardecer. Sí. No, Ahí se mueve vamos mucho. mejor. Obviamente. Se mueve mucho. No, sí. ¿Te querés? En el lugar donde se conocieron. Ah, es linda. Depende de sí, dónde es te lindo. hayas conocido. Claro, Claro, no. claro. No. No. Y ahora En le la pregunté, A ver. dame ideas graciosas para proponer en... Sí. ¿Boliche? y me tiró, sí, Eso sí, le- no, le en la traicionó. cola del baño del boliche. Ay, No, qué está todo feo. meado eso. Qué Che, desagradable. perdón, ¿puedo tirar una idea? Está Pepe Luis. A mirá. ver, Pepe, En una bajada de antorcha, Claro, que venga con el anillo. íntima, porque eran 2 personas nada más. claro, muy íntima. En un control de alcoholemia, justo te para... Que te proponga casamiento. Claro. En el control de alcoholemia. Con el policía, decís. Claro, que el justo te policía para, venga, te paró, Soplá, Gordi, ¿te querés casar conmigo? pip, te Es dio positivo original. de alcoholemia. Original. 5 gramos de. Es original. Porque dicen que los borrachos no mienten. Así que si te propone casamiento, Y porque pero lo si le da siente. negativo, si le da negativo, Sea En negativo. la guardia de un Duarte. hospital. En la guardia en un hospital no. se está muriendo. No. Se está muriendo. Claro, es de última eso. No. No. En un Epa. telo. Bueno. No. ¿En un qué? No. En el telo no. En el telo no da. No. Bueno, por ahí se habían conocido ahí. Claro, que no importa. Mira, con esa musiquita. Le da el anillo, pero no de casamiento. ¿No? No, es poco. Mosca floja. No, es poco romántico en el Sí, telo. no es No, romántico. encima con lo. No. Es calentón, pero no es romántico. Es muy bueno. Bien. Mira, ahí la gente dice, te lo propongo. Ahí está, ahí Te está. lo propongo. Ahí va. Ahí el lobo contestó si te lo tragás, que pasa a ser un regalo de... Al anillo, no se asusten. De merda. Un regalo de mierda. Pasa, regalo de mierda, Claro. claro. Qué lindo. Y después lo tenés que buscar con un Qué colador ahí. Bueno, ahí se lo propones en el baño. De última. Claro. No, Claro. no, Otra vez. No. Otra ¿Tenés vez. otro? A ver, te propusieron algo mejor. Sí, en el gimnasio, la gente que le En gusta el entrenar. gimnasio. No. Un gym bro. No. Bueno, Ah, 6 mirá, dominadas ¿querés más. casarte conmigo? Anita no dijo que no en el gimnasio. Si no vas al gimnasio. Pero bueno, pagá la cuota de un mes para ir, si te Claro. gusta la idea. Claro. En la cancha de fútbol, Sí. pero que sí, todos sí. saltamos el gol y vos. Sí. Pero pará, ¿vieron lo que Ah, pasó? es emocionante, Pará, adrenalínico. ¿no? Eso pasó. gusta? Estás como.
Eufórica. Y cuando ¡Dale, te cancha diste conmigo! Nunca Claro, vos la estabas cara. saltando en una y cuando Pero- te diste cuenta el que tenés al lado está arrodillado ahí como un boludo. Pero pasó No, en el para Mundial mí. eso. 2 uruguayos. ¿Sí? Que le propuso, en un momento le propone el casamiento a ella y están mirándose, qué sé yo, y se ve en la pantalla gigante, pim, gol de Cabo Verde. No. Te lo juro, en el momento que le propone casamiento, gol de Cabo Verde. Pero él tiene que proponer todos los partidos. No, él era uruguayo. Le Él salió era como el uruguayo, orto. estaban haciendo a ellos el gol. No, lo habrán odiado. Peor que Katy. Pobre. Hacemos 10 burpees, 2 flexiones y nos casamos. Bien. En un cementerio, ahí en el de Recoleta, paseando, divino. No. Ya tenés un mal augurio ahí. ¿Por qué? Y todos unos muertos. Porque la querés enterrar. En el lugar donde me gusta. En el cajero del banco. ¿En el cajero del banco? Abundancia, No, abundancia. Está bien, no ¿Sabés está mal. dónde te cambio el cajero? Por eso, alguna financiera con la maquinita que cuente por... bueno. Ay, sí. En una hamburguesería. No. No. Bueno, acá dice también, bueno, en un velorio. No. Y puso jaja al lado. No, está llorando desconsoladamente. Dice Depende que te sea la comió. viuda. Ah, por Dios. Depende de la Claro, viuda. capaz la viuda o el Claro. viudo se quedó con toda la plata y Por eso. Por eso la viudita. Hay que Pero ver. y en hay ese que momento- casarlo rápido. Pero en ese Hay momento. que ir a darle consuelo. Claro. Si la viudita tiene 90 y pico y heredó bastante. Sí. Chicos, ¿vieron? Hay que pensar. Qué desalmado. No tienen corazón. No tienen corazón. Ahí vas, le das consuelo, firmás el papelito. Chau. Chau, después lo matás de vuelta. Haciendo la BTV del auto. No. Haciendo la BTV del La auto. BTV del auto. ¿Qué lugares? ¿Por qué? ¿Por qué? En la rosadita, dicen. ¿Ves? Ahí sí. En la Ahí rosadita. ¿En la sí. rosadita? La rosadita sí. Sí, cuando los pesaban, ni siquiera los contaban. Acá ¿En un dice recital? Perdón, ahí dice, todos sabemos que Katy lo dejaría pagando al candidato, ¿no? Depende de dónde me propone. ¿En un recital va o no va? Sí, hay un montón de videos Sí, es verdad. de gente que se ha Ah, pero casado. vos decís, espérate, que suban al escenario, que estén con el cantante y ahí te propone matrimonio. No, entre todo el quilombo. No, en el quilombo de la gente. No. ¿En el quilombo de la gente? No, en el quilombo de la ¿O gente. sea, arriba no. de un escenario sí? ¿Sí? ¡Qué Sí, divino! sí. Suponete, Claro. a ver, está cantando Michael Bublé, Sí. Miguelito Burbuja, que amo. Sí. Miguelito Burbuja. Y de pronto alguien ya le avisó y todo lo demás, qué sé yo, bla, bla, bla. Por X circunstancia, el tipo vivo, que arregló todo lo demás, se sube al escenario. Sí. Y cuando la novia lo ve desde abajo, dice, ¿qué hace este boludo Ese arriba del ridículo escenario? ahí, bajalo. Ay, no, dice, vení porque no sé qué, ¿verdad? Y ahí el tipo se arrodilla con Michael Bublé cantando. Ah, bueno, pero pagó una moneda ahí para hacerlo. No, bueno, Hermoso, capaz que no. hermoso. Capaz que no, ese es un De re, onda, es una re Miguelito propuesta. no creo que lo haga. No, sí. Sí, Miguelito Sí, es re sí, sí, simpático. Sí, a él le Y ahí- garpa y ahí- eso. Claro, A mí me bueno, tienen que también llevar a Disney. ¿A Disney? Claro, con el En la montaña castillo de rusa. frente. Se te Y cae no el va anillo. Mickey Pero en la día. montaña rusa, Se en la le montaña cae el rusa, anillo. cuando te está cayendo. Ahí. Conmigo, el anillo. Y se cayó el anillo. Bien. Ya cerré. Yo me quedo ¿Cerraste? con Disney. ¿Te queda? ¿En serio? Tranca, Sí. ¿Pero De paso dónde? me voy al juego, en el castillo, en el Magic Kingdom. Sí. En Magic Kingdom. Con acá los cositos de Disney. Y ¿Vieron me- que Muy alineado. Mira una bicha que viene con el velo. Yo ya vi todo. vieron Ah, ¿lo que viste? Sí, contratás bueno. a los chicos del parque cuando Sí. le Y querés ese día dar no la van. sorpresa. Y cuando tu marido se arrodilla para pedirte matrimonio, vienen los chicos corriendo y te enchufan el velito. sí. Y Pero- ahí quedaste, nomás que tenés que decir que sí, porque ya tenés el velo puesto. Vieron que hubo una pareja que los echaron porque se subieron, están en los parques de Disney y hay una tarima enfrente del. Hay como un escenario Sí. enfrente del castillo. Sí. Se subieron ahí para proponerle casamiento y no se pueden subir ahí. Ah, no. No, y vino uno, justo cuando le estaba entregando el anillo, viene uno del cast, le agarra el anillo y le dice, por favor, bájese, por favor, bájese, con una No. sonrisa, pero diciéndole, por favor, bájese. Sí, Aparte son re pesados Sí. los americanos. sí. Y no al puede. final, ojo, al final lo echaron al flaco, al del cast, que le sacó el anillo, ¿Ah, y a sí? ellos les pidieron disculpas y les hicieron una boda, no sé qué, bla. Che, Pero, Ay, ¿en serio? sí, Ah, entonces voy más rápido. olvídate. Escuchá, vos que sos futbolero. Sí. ¿Cuál es el jugador de este mundial que te hace más feliz? ¿Pero qué tiene que ver con cosas mías?
porque después me lo voy a olvidar, Me boludo. apuro con la arandela, No, ¿qué después, tiene que ver? después me lo olvido. Lo tenía ¿Cuál, que meter Pepe Luis? ahora. ¿Cuál es el futbolista que te hace más El feliz? español, porro. Ahí me dice el lobo que cuando No, vaya a te estoy Disney, diciendo en Mickey serio, hay está de jugadores ya vacaciones. porro. Sí, sí. Apoyame el falso. chiste, ¿Qué? boludo. Es muy bueno, Pepe Luis. Aburrido, me seguía. Fernando Porro. Dice No, Katy. Casi Fernando. vas a Disney y Mickey y está de vacaciones. Pedro Porro. Pedro Porro. Está buenísimo. Bueno, a mí me pasó cuando fui a Lo dijo el Disney. lobo. A mí me pasó algo así que fui y no andaban los fuegos artificiales. ¿Viste el castillo a las 12 de la noche? Sí. No, estaban las. Andaban, qué raro. No, pero no. Se mojaron. No andaban. Zorrilleta la Uy, duda. ahora estoy viendo Katy Se 2. veía todo el show, todo, pero no, los fuegos Lo más artificiales. lindo, Es lo más lindo. lo más lindo son los fuegos artificiales. Vos para ver Yo los creo juegos- que con Ana no tenemos que ir de vacaciones. Me quedé juntas. como Sí. diciendo, bueno. Y rompemos esa mala Se raíz. cae el me avión, quedé- ¿no? No, Me quedé olvidate. cual niña ahí esperando los fuegos, pero Es lo no más importa. lindo que hay, el cierre de Bueno, los no me parques. lo digas así, No, porque- tengo videos, mirá. Ah, no. Ya volveré. Pero mirá qué niñada Katy nos resultó en Disney. Con Disney. Claro, Pero al final, chicos, vos te no, quedás voy con a elegir Disney. algo ¿Vos barato. con qué? Yo me quedo con, playa, atardecer, algo así. No, ahí la fiesta. O recital, ¿eh? El A mí me recital gusta, va. no, a mí me gusta lo de Katy, que te dé el anillo el perro Pluto. ¿Vos? En la cancha de River Plate. ¿En la cancha Sí, de River? sí, sí, ¿En la sí. platea? En la platea. ¿Y Sí, si sí. es bostera? O sea, ¿dejás de mirar el partido para proponer matrimonio? En el entretiempo. Pará, pero tu pareja tiene que ser sí o sí Ana. de River. Ana, ¿vos sos de River? Ah, qué lástima. Bueno, anda preparándote, entonces alguna No. nochecita de fútbol. No, no se puede casar de vuelta. ¿Cómo que no? Claro, yo soy muy religioso. Oh, Muy claro. religioso. Se puede anular el matrimonio. de cura y le da la bendición. Pero olvídate, el reverendo Pepe Luis. Pero si no, ¿cómo Adri, se hace? ¿y a vos te pidieron casamiento y qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Apareció Nito Artaza y nos arruinó. Bueno, un 11 de Enero. Sí. que era nuestro aniversario. Escucha a tu madre. Viene Alejandro con un sobre. Sí. Entonces, feliz aniversario, mi amor, qué sé yo. Y yo ¿Un pensé, año? ¿Eh? ¿Un año? No, ya hace un Ah. montón, no me acuerdo cuántos años. Y yo pensé que era un voucher de un viaje. Te reilusionaste. Dije, ah, qué Qué lindo. gran, se la jugó Y Pepe cuando Luis. lo voy abriendo así veo el logotipo de San Benito. Y veo, no sé cómo decía el título, no me acuerdo, pero fecha como de matrimonio, bueno, era un 7 de julio, no me acuerdo el año. Era a las 9 de la noche. 1833. ¿Eh? 1833, dale. No, bueno, no importa. Bueno, y mientras estábamos en esa cosa emocionante, ¿viste? Los Porque dos, yo tenía soy re fecha. llorón también, ¿eh? Sí, sabemos. Alejandro es re llorón. Emocionante. Ah, claro. Recontra emocionante, brindando y llorando, uno va a casar, qué sé yo, en la iglesia de San Benito, además, que era maravilloso. Bueno, viene Nito Artaza a saludar y se quedó. No, a saludar no. Vino y A se contar puso a hablar. chistes. Se puso a hablar, bueno, Dice- a saludar, se puso a hablar, qué sé yo. Y como él le nosotros dijo, nos quedamos helados, mirándolo así, dice, ¿interrumpí algo? No, tranquilo. Y yo le digo, sí, le estaba parece? pidiendo casamiento. Estaba pidiendo- No, lo mal que se sintió No. ese quería tipo. morir, se quería morir. Se quería. No, disculpen, pero ya sana. Y ahí salió con un chiste, con Sí, algo. no, Sí. se quería matar, eso fue una Quería mierda. matar. Se quería Porque matar. realmente interrumpió Pero real, en ¿eh? un momento. Sí. interrumpió. Bueno, Pero pero bueno. generó una Atrasca el hijo de anécdota. puta. Sí, totalmente. ni hablar. Y después no nos casamos. Y después no nos casamos, Ah, no. bueno. Pero sí, pero. Ah, no, cuando hicieron la cuando lo que fue hace No, poco. eso fue. No, eso fue la- después de pandemia. Hicimos en el los anillos, 2022. ¿cómo se llama? De confirmación. No me comprometa. Sí, 2022 porque ya estaba. Sí, pero no me comprometo. Sí, pues, no, nos damos fecha. Bueno, se podrían Pues, casar. hace Me poquito. vendría bien ¿Qué una pasó? fiesta. Fiesta. No, con la fecha que no me comprometo. Anita, ¿cuándo vas a repetir tu evento? Porque ya estamos cerrando. ¡Ay, el 28 de agosto! ¡Ay, ya lo tenés! Ah. Viernes 28 de agosto se el cuerpo, los tambores, la guitarra, el tambor chamánico, todo. Así que 28 de agosto todavía tengo que confirmar el lugar porque tengo ganas de hacerlo en otro lugar que me están ahí como terminando de confirmar. Pero también va a ser por la zona de Belgrano Núñez. Muy bien, Muy ahí bien. estaremos todos 28, como ahí siempre. vamos. Vamos con las Y emociones. ya el andamos por la ritmo. cancha de River, o sea, Sí. porque cada vez metemos más gente. No tenemos que ser amigos de Anita porque en cualquier momento lo hacen en la cancha de River como. Muy bien, mira. Ay, qué lindo. Claro, el lobo dice. Dante el lobo dice, Gebel va a ser un Nico, poroto sí, al lado. Armani La te lleva verdad, los anillos. Avísame ¿cómo? ese día por si es verano, me abrigo igual. Claro.
Armani, ¿qué dice? Que Armani te lleva los anillos, dice el Lobo, pero se nos fue Armani de River Plate. Oh. ¿Para qué querés? Ya era medio roja floja la última. Yo lo admiro, lo respeto porque le dio Me- mucha alegría, me pero pongo ya mal. está. Me puso Un triste. frío en esa propuesta de casamiento. Cállese. Bueno, chicos, Nos vamos, vámonos. llegó el Chicos. momento de despedirse. Llegó el momento de despedirse trágicamente. Espero que el digo. jueves tengamos No. cara de felices. Exactamente, Sí, fundamental. vamos a Vamos a Argentina. Argentina todavía. Mañana Podemos es el cantar la gran canción. día. ¿Cómo Vamos a hacer la tengo miedo. suerte. ¿Cómo es la canción? Bueno, los esperamos el Sí. jueves con una sonrisa de oreja a ¡Hazte oreja. las Siempre. bolas! A las 19:30 horas. ¡Chao! ¡Chao! Roja y Ju. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.